Perfecto. Bueno, ya estamos. Dale, dale, ya estamos. Entonces, esto ya está. Perfecto, ahí va. Bueno, entonces, psicoterapia y histeria. Lo hice así, disculpen ahí, pero estaba haciendo clase y tengo que hacer otra investigación, entonces lo armé así un poco. Después cada vez lo voy a ir mejorando un poco, pero acá, bueno, lo importante es que estén los contenidos. Dice, yo voy leyendo esto para irlo trabajando, entre todos lo trabajamos. Dice, descubrimos, esto habla de Freud, en efecto, porque acuérdense que él estaba trabajando con Breuer ahí, ¿no? Breuer era el maestro en ese momento, y ya estaba trabajando sobre la cuestión de la histeria. De hecho, ahí estaba analizando a la paciente Ana O, que es un caso clásico también, ¿no? Eh, Ahí hablaba, ya vamos a ver de eso, ¿no? Dice, descubrimos en efecto al comienzo, para nuestra máxima sorpresa, que los síntomas histéricos singulares desaparecían enseguida, y sin retornar cuando se conseguía despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador, convocando al mismo tiempo el afecto acompañante. Y cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible y expresaba en palabras el afecto. Bueno, esto, ¿qué es esto? Esto es lo que vamos a ver, ahí vamos a ver, que tiene que ver con la abreacción. Acá sí lo podemos ver. El abreaccionar quiere decir que se dan ciertos puntos que ustedes van a tener que tener en cuenta, que es lo que produce el alivio. Este es un punto que actualmente tiene indudablemente el efecto sanador. ¿Por qué? Porque lo que aparece ahí es que cuando desaparecían, dice, los síntomas, ¿se acuerdan los síntomas lo que implicaban, no? El síntoma era una formación de compromiso entre dos instancias. Quiere decir que había una instancia que reprimía, una instancia que tiene que ver con el deseo y otra con la moral. Hay algo que en realidad era inconciliable porque traía mucho dolor y por tanto habíamos visto con respecto al síntoma que había algo que se llamaba la representación y el afecto. La representación se reprimía. ¿Qué quiere decir? Que iba al desalojo, como decía, que sale de la conciencia. Por lo tanto, se rompe la cadena de pensamientos, la cadena de recuerdos, y esa parte se cae, diríamos para decir una forma, cae al desalojo, se desaloja de la cadena, pierde su energía. Entonces, para que estas palabras estén, tiene que ver con la energía, va con afecto. Se le saca el afecto, entonces, como si cayera la representación y cae al olvido. Quiere decir que al caer al olvido, tenemos una representación que se cae y un afecto que hay que ver, ya vamos a ver qué pasa con este afecto. Al caerse la representación, cae de la cadena de asociación. Entonces, lo que acá está diciendo, que después vamos a ver cómo llega a esto, es que, ¿cómo llega? A ver, me están mandando acá, a ver, admitir. Quiero ver cómo andan ustedes, acá. Entonces, bien. Entonces, dice sí, fíjate bien, bueno. ¿Qué quiere decir acá? Entonces, tenemos para ver acá, en este proceso que es la abreacción, este es un término muy importante. ¿Y qué quiere decir? Que hay una representación que cayó al desalojo, o sea, se reprimió. No está en la cadena significando, no está en lo que hablamos. ¿Qué quiere decir acá? Es lo que nosotros vamos hablando. Es como si yo diga, y contame qué pasó. Ah, pero no me acuerdo. ¿Cómo no te acordás? No recuerdo. ¿No te acordás, digamos? Pero te acordás un poco de la adolescencia nomás, algunos no se acuerdan. ¿No te acordás? No me acuerdo de ese hecho. ¿Y te acordás de la niña? No me acuerdo de eso. ¿Cómo puede ser que cayó al olvido? ¿Y dónde está todo eso?
Entonces, y si vos lo viviste, si uno lo vivió, ¿cómo puede ser que uno olvide ciertas cuestiones? Y entonces, ¿y cómo vemos lo que en realidad, cómo sabemos lo que aquello que de alguna manera está oculto, que de alguna manera cayó al olvido, que de alguna manera no se recuerda, o sea, que no está en la cadena de las palabras de lo que uno habla? Si yo le pregunto a alguien, no sé, no hay palabras, no sé, dice nomás, no está diciendo, a mí me pasa porque te acuerdas, no sé, no sé qué pasó. Entonces uno pregunta, porque uno viene con un síntoma, un sufrimiento, y yo sufro por esto. Y bueno, pero ¿desde cuándo está sufriendo con eso? Porque uno pregunta, ¿y de qué está hecho eso? ¿Cuándo empieza a sufrir? No sé. ¿Cómo puede ser que no sé? No se está sufriendo y no sabes qué. Entonces ahí empezamos a construir. ¿Entiendes? Estamos tratando de construir la cadena. Entonces, ahora estamos a ver cómo hace eso. ¿Cómo hace esta construcción? Porque en realidad se dedica un poco a eso, toda la psicoterapia, por eso se llama psicoterapia de la histeria. Estoy admitiendo, por eso le saco un ratito esto. Entonces, ¿qué pasa? Dice en este momento que la reacción aparece, quiere decir que la representación que había caído vuelve otra vez a la cadena significante, vuelve a la cadena donde empezamos a hablar. Entonces viene el recuerdo, porque acuérdense que las palabras, las representaciones que hablamos, representaciones, palabras, deseo, tiene que ver con todo lo que, a ver, no sé qué bien dice ahí. Entonces, tiene que ver con una cadena de todo lo que uno habla, de lo que uno cuenta. Estamos hablando, por eso dice qué recuerdos tiene. Son palabras que aparecen, pero están muchas veces cortadas, entonces el recuerdo está entrecortado. Por eso todas las lagunas, de ahí hablamos de las lagunas, todo lo que no se entiende bien. ¿Cómo puede ser que uno no recuerde todo eso? Uno no recuerda lo que le pasó a alguien. Entonces, por eso dice, aparece, dice, se despierta, quiere decir que aquello con plena luminosidad quiere decir que se hace otra vez presente, que no estaba en la conciencia, pero el recuerdo de ese proceso que ocasionó justamente esa reflexión. Aparece ese recuerdo, quiere decir que uno recuerda, sí. Entonces en un momento determinado dice, sí, no, ahora me acuerdo. Claro, si esto pasó, ¿se entiende? Quiere decir que recordó y ahí empieza a contar. ¿Cómo puede ser? Y siempre no estaba eso. Quiere decir que hubo algo que en realidad hizo que este recuerdo aparezca en la conciencia. Y entonces empezamos a hablar otra vez. Entonces, sí, claro. Y yo esto, entonces, me acuerdo, porque esa vez cuando fui ahí, sí, ahora me acuerdo porque me dijo tal y empieza a recordar todo. Claro, y entonces ahí, ¿qué pasa? Cuando empieza a recordar, ¡pum!, llora. El afecto que acompaña esa situación, sí, porque eso me puso muy mal, lo que sea, cada uno. Entonces, que llora, lo que sea, y entonces empieza a ponerse mal. Quiere decir que hay un afecto que estaba acompañado a ese recuerdo, que la representación aparece, y se junta otra vez el afecto y la representación, porque se habían separado, ¿de acuerdo? Quiere decir que la representación se fue y el afecto se fue a otro lado, que ya vamos a ver dónde se va el tema de este afecto. En el caso habíamos visto la histeria, se va al cuerpo. Después vamos a ver en las otras psicoterapias de la histeria. La psicoterapia. Psicoterapia no, en la psiconeurosis. Se va a otro lado. Entonces, quiere decir que el afecto y la representación se juntaron, eso está diciendo. Cuando luego el enfermo describía ese proceso de la manera más detallada posible, porque se acuerdan todo, y expresa en palabras el afecto. Entonces dice, claro, porque en realidad le pone palabras, porque yo me sentí tan mal ahí, porque yo quería esto y pasó esto y no, y ya empieza a contar, y porque esto, uy, y habla muchas cosas cuando antes no hablaba nada. Eso es muy común. Cuando uno, por ejemplo, empieza y entonces viene viene a la sesión, ahora sí, y no recuerdo nada, no tengo nada, está buenísimo, porque no tengo nada es porque tiene un montón de cosas. Y al revés, cuando uno dice, no, hoy tengo un montón de cosas, dice dos cosas y se acabó. Todos son... Aris, se te está quedando sin batería la compu, me están avisando por chat. ¡Oh!
Gracias. Todo eso. Neurosis necesaria. Sí, Andar ya está. revisando la pantalla ajena. Sí. Eh, bueno, gracias por eso, pues iba a cortar. Bueno, entonces seguimos. Entonces, como veíamos ahí, quiere decir que acá, para que haya la abreacción, tiene que haber estos componentes. El recuerdo quiere decir que la representación, puede decir la representación tiene que ver con el recuerdo, con las palabras, vuelve a la conciencia. Quiere decir que tiene plena luminosidad. Otra vez se despertó. ¿Por qué se despierta? Porque el afecto, de la energía, diríamos, se conecta con la representación, que se habían separado. Acuérdense que en el síntoma se separa. ¿Por qué? Por algo doloroso que ya vamos a ver. Entonces se separó. Si hay algo doloroso, si lo juntamos, el dolor viene otra vez consecuente, porque se separó para no sentir el dolor. Quiere decir que si se juntó, otra vez siente todo. Por eso se llama la reacción, es que es eso que estaba como estrangulado, como fuera. Es como si dijéramos, acá estamos hablando nosotros y esto lo sacamos fuera. ¿Y qué es sacarlo fuera? Es que no me perturbe. Yo no lo aguanto esto, no lo aguante. Pero claro, por ahí, cuando uno tiene algunos otros modos de hacer de que esto, que era inaguantable en algún momento, pueda volverlo a tomar, en el sentido, puedo atraer la asociación, puedo traerlo a mi historia, otra vez contarlo, lo que estaba coagulado ahí tiene que un montón de carga de afecto y de dolor. Se dan cuenta como todos estos mecanismos que hay tienen una consecuencia directa con este yo, que de alguna manera es alguien que está a la defensiva, está alguien que tiene dolor, uno lo ve, el que tiene dolor, porque el que tiene dolor puede estar resentido, puede estar como inhibido, puede tener síntomas de todo tipo, que son síntomas, puede verse en las dificultades para relacionarse, puede dificultades para hacer cosas, pero todo esto porque hay otros dolores, otras cuestiones que ha vivido y de los cuales han salido de la conciencia, pero siempre están buscando, porque están, no es que si uno lo saca, eso no va a estar. Vieron que algunos dicen, bueno, pero yo no quiero ir a eso. Entonces el psicoanálisis me lleva a esos estados, a esos lugares. Pero no es que te lleve, esos lugares están siempre y van a venir. Y se te van a notar un montón de cuestiones. ¿Dónde se va a notar? Se te va a notar en el cuerpo, va a tener enfermedades, va a tener, digamos, problemas en la vida, va a tener problemas en las parejas, va a tener tantos problemas porque en realidad se te viene todo eso. No sabes cómo tratarlo. Uno, como un inconsciente, no van a actuar constantemente. Por eso le dice ahí, le dice a las pacientes, dice, ¿y usted qué puede hacer con todo esto? Mire, usted va a poder vivir de otra manera, le dice, porque va a tomar, en otros términos, ¿no? Pero más o menos, es como si puede, va a tomar la vida y la va a entender de otra forma, porque no va a estar con toda la cuestión del sufrimiento de la histeria en ese momento que decía, ¿no? De la neurosis, porque en definitiva es el sufrimiento de lo neurótico. Lo neurótico, ¿qué es? Es que uno piensa tantas cosas, y tantas imágenes que tiene, y tantas cosas que se hacen mundos dentro y cosas, en definitiva, ¿para qué? Y la cosa sería mucho más simple. Pero uno se hace tanto rollo en este punto, tanta como los rollos que uno se ata y esto, y que ¿dónde estás metido en eso? Son todas cosas que, ¿para qué? Para defenderse de cantidad de dolores que se ha sufrido. Cantidad. Pues uno no se acuerda de las cosas. Eso estamos hablando. Lo que estamos viendo es un síntoma particular, singular. ¿Mm? Bueno, ahí vamos a pasar a otro. A ver quién me han dicho acá algo. A ver, esto admito. Acá vamos a echar. Bien. Bien, entonces, dice, gracias, no sabía si decir, está bien, estos recuerdos están en el inconsciente o en el preconsciente. Muy bien, eso está en el preconsciente, porque son todos aquellos, acuérdense que el preconsciente es susceptible de conciencia, por eso es un inconsciente pero susceptible de conciencia. El inconsciente, propiamente dicho, no es susceptible de conciencia, entonces son los preconscientes. Los recuerdos reprimidos no quedan en el preconsciente, sí, en el preconsciente. La representación se va al preconsciente. ¿Y el afecto dónde va? Muy bien. Ahí vamos a ver, en la histeria, ¿dónde va? Al cuerpo. Ahora vamos a ver en la obsesión y en la fobia. Ahora le voy explicando todas esas cosas. Profe, ¿a qué se refiere con síntomas singulares?
Un síntoma singular es que cada uno tiene que ver con la historia de cada uno. O sea, un síntoma puede ser que tengan, qué sé yo, un síntoma que sea parecido, es como dos mujeres no caminan. Sí, bueno, pero es singular de cada uno, porque es la historia de cada uno, hacia el síntoma singular de cada uno. En ese caso, de cada uno tiene su historia que ha formado ese síntoma. Lo que está en inconsciente no sabe nunca, lo que está en inconsciente, no. Ya lo vamos a ver ese punto, pero eso no. Facundo, María, el afecto se va al cuerpo, en el caso de la histeria se va al cuerpo. Siempre la histeria es todo el cuerpo, el afecto. Por eso se vive en el cuerpo. O sea, vive todas las cuestiones del corporal. Por eso dice, uy, hoy no lo trago me duele este, ahora me duele acá, todas cosas corporales. Hay gente que ustedes vean. ¿Qué pasa? Porque todo se manifiesta en el cuerpo. Porque el cuerpo, después de ver el cuerpo, es el yo. Quiere decir, yo es yo, cuerpo. Quiere decir que está en el cuerpo. El cuerpo, todo el afecto va al cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vino con uno, si uno está enfermo, y entonces se enferma. Y se enferma de gripe, se enferma de lo que sea. Digo esto porque estamos en una situación particular, ya lo decíamos cuando hemos visto, ¿se acuerda que había dicho en la epidemia que había dicho Freud, cómo uno puede estar predispuesto a tomar algo o no? Es que bueno, hay algo de eso también, no quiere decir que haya otros factores, pero uno se enferma mucho más estando propenso para tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchas cosas que se van a manifestar en el cuerpo. Entonces, si se manifiesta en el cuerpo, quiere decir que el cuerpo va a sufrir. Hay gente que tiene, si uno ve de que ha sufrido a alguien y te dice, decir, bueno, esta persona si tiene cosas en el cuerpo, y porque ha sufrido mucho. Porque ¿cómo está el cuerpo tuyo? Quiere decir que el cuerpo te va a hablar con todos los rasgos que tiene el cuerpo, cantidad de cosas. Eso es, vos ves a alguien y te vas a dar cuenta cómo camina, para decirlo, a partir del cuerpo como está. Porque el cuerpo habla constantemente, por todas estas cosas. Lo que pasa es que vamos a ver de qué manera habla. El afecto sobre el cuerpo, se produce la conversión, en la histeria se produce la conversión, como habíamos visto. ¿Sí? Bueno, sigamos un poquito entonces. Pasemos a otra lámina que tiene que ver con esto. La reacción acá propiamente dicho. Entonces dice, nuestro método psicoterapéutico producía sus efectos. Dice, ahí decía, cancela la acción eficiente de la representación originalmente no habrá accionado. O sea, quiere decir que esa representación no estuvo reaccionada, sino que estaba en el inconsciente. Porque permite a su afecto estrangulado, quiere decir que estaba todo estrangulado esto, el discurso a través del decir. Quiere decir que vos lo podés, al decirlo, se va a conectar esa representación con el afecto, el poder hablarlo. Por eso la reacción tiene que ver con poder hablarlo. Si no puede hablar, ¿cómo va a conectarlo? Entonces, a partir de un otro, es que eso va a permitir que este afecto se conecte con esa representación, con esas palabras, con esos recuerdos. Entonces, eso lo que va a hacer esa unión es que por consecuencia va a traer la reacción, se abre otra vez aquello mismo que hizo que se separasen. Entonces, y la lleva hasta su rectificación asociativa, o sea, otra vez empieza a asociar, quiere decir que ustedes, si ustedes puedan ver, si hay una rectificación asociativa, si uno empieza a asociar otra vez, quiere decir que ahí lo habla bastante, la conciencia se amplía. Vieron que alguno dice, no tengo nada. ¿Cómo puede ser que uno no tiene nada con tantas cosas que hay en la vida, y tantas cosas, y sentimientos, y cuánto uno puede, digamos, imaginarse, y pensar, y sentir? ¿Cómo puede ser que no tenga nada? Quiere decir que hay tantas cosas que quedaron debajo, tantas cosas. ¿Cómo puede ser que uno viene y dice, no tengo nada, no recuerdo nada, nada en la vida? Toda la vida que tuviste no tienes nada, no te pasa nada y no te pasa. ¿No me parece algo raro? Entonces, esa nada, ese blanco, sí, pero ¿cómo puede ser? Tantas cosas quedaron abajo, no es que una cosita, que se cayó un edificio. Quiere decir que cuántas cosas están ahí sepultadas. Entonces, ¿y qué pasa con ese afecto? Porque si se cayó todo eso, entonces el afecto parece alguien
frío, alguien que no pasa, ¿qué pasa? El afecto, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasó con eso? O lo tenés en el cuerpo o lo tenés en otro lado. Porque en realidad, todo ese edificio, le vamos a dar, si me sale ahora, edificio de representaciones que cayeron ahí, afuera de la cadena, y se cayeron, y entonces el afecto tiene que tener otro recurso, porque no están unidos. Quiere decir que yo no puedo decir a alguien, digamos, lo que siento, porque no está unido lo que me pasa con la representación. Vieron que a alguien pueden decir, ¿y por qué no soy expresivo en todas las cosas? ¿Por qué no me decís tal cosa? Y no puedo decirlo. ¿Por qué me puede decir te quiero? O algo por el estilo lindo, o lo que sea, o hasta malo también. ¿Cómo se puede hablar? Si la cosa es natural. Entonces, indudablemente que hay mucho dolor que está ahí para no poder decir esas palabras. Hay cosas que ni uno sabe, pero han quedado sepultadas por experiencias de este tipo que dolieron mucho. Estoy diciendo algo básico, como decir a alguien algo, a una persona que podemos estar años juntos y no se puede decir ni eso. Che, me parece que está como tanto dolor ha sufrido, y sí, mucho dolor ha sufrido para que todo eso quede abajo. Estamos hablando de eso. Entonces, está estrangulado. Entonces el afecto dice, ¿qué pasa? Está uno disociado. Trabajamos con eso todo el tiempo, ¿no? Con todas esas disociaciones totalmente, donde aparece el afecto y no sabe de qué, digamos, está por ahí, parece frío, no está conectado, no se conecta con la otra, con el otro, no se conecta. Está totalmente fuera del discurso de lo que uno habla. Si no, uno lo expresa. ¿No? Pero no se puede expresar eso. Entonces, no está en la rectificación asociativa, dice, a la conciencia normal, dice. ¿Esto cómo se llega a eso? En ese momento, lo hacía por el estado de hipnosis ligera o al cancelar por su gestión médica, como ocurre en el sonambulismo con amnesia. Porque dice, en el sonambulismo con amnesia sería la propiamente hipnosis que se practicaba, que tenía que ver con que uno cae en un sonambulismo, o sea, no recuerda nada, y se duerme como si se durmiera, y lo que aparece en ese punto es que uno puede hacer recordar experiencias. Eso habíamos visto. Entonces, lo que sale ahí, lo que vamos viendo, cómo cambia este estado, este método de la hipnosis, por de la sugestión, ¿no? A ver, ya vamos viendo también ese punto. Vamos a meter acá. Entonces, acá vamos a ver cómo vamos a hacer esto. Bueno, estamos entonces. Dice, a ver, ¿qué dice acá? Profe, si la represión es una forma de defensa hacia aquello que la persona le causa dolor, ¿qué genera que no vuelve a pasar una vez que no vuelva a pasar una vez que se recuerda? Muy bien. Bien, también. Eso, justamente, ustedes están diciendo cosas que dentro del desarrollo del texto, todo esto lo va diciendo, son preguntas que se va haciendo Freud. Por eso, muy bien la cuestión, dice, ¿por qué no puede volver a pasar? Entonces la pregunta que se hace Freud dice, ¿eso, la reacción, que sería el método catártico, qué produce? Va a producir que, eh, que se abra, que de alguna manera se recuerde y se conecte esa representación con el afecto. Entonces lo que llama ahí Freud el ensanchamiento de conciencia. Es como que la conciencia se va a ensanchar, porque uno va a recordar más cosas. Si no está la conciencia así, no recuerdo nada. Quiere decir, ¿cómo puede ser que recordamos esto? No, ahora, cuando vos recordás esto y esto, ya empezás a ubicar la historia y un montón de otros episodios y recuerdos y evidencias, entonces vos podés vivir otra cuestión, ¿no? Entonces vos vas viviendo más. Quiere decir que tenés ensanchamiento de la conciencia, ¿no? Ahora, por eso dice, no va a pasar una vez que se recuerda. Puede volver a pasar, por eso Freud dice que eso, en el caso de la cuestión de la reacción, de la catarsis, no es sintomática, o sea, va al síntoma, pero no va a la causa. Está muy bien, entonces, le pongo a ver por qué empieza a investigar para ir a la causa de lo que ocurre, no al síntoma solamente y a la eliminación del síntoma. Eso muy bien, eso lo vamos a ir viendo. Por método terapéutico estamos refiriendo al método catártico que él describe en el texto, ¿verdad? Sí, el método catártico que tiene como consecuencia la reacción. El método catártico
Es un método justamente que lo que permite ahí es que uno, viste que uno dice, yo hago catarsis, y hoy vine a hacer catarsis, y está muy bien, vine a hacer catarsis, no es poca cosa, venía a hacer catarsis. Es como como le llama a Freud, que también un poco más adelante lo decimos, es la limpieza de la chimenea. Está bien, pero hace falta la limpieza de la chimenea, porque la limpieza de la chimenea le saca todo lo que ha quedado ahí, tenés que limpiar la chimenea. No va a la causa de lo que produce todo el fuego, pero tenés que limpiar de vez en cuando la chimenea. ¿Va bien? Entonces, la cuestión de esta limpieza de chimenea, de lo que hace es el método catártico. De hecho, hay estudios, que los norteamericanos hacen muchos estudios, y dicen, por ejemplo, que no solamente en el psicoanálisis, sino aquellos que tienen amigos o amigas, y que en realidad hablan, y que se descargan, que hacen catarsis continuamente, tienen más posibilidad de vivir de aquellos que no hacen catarsis. Interesante eso, ¿no? Eso no quiere decir, digamos, lo que está diciendo, no es que está haciendo un método catártico de amistades, pero sí es un modo, por lo menos, de volcar cierta angustia. Entonces, sí son métodos catárticos. Entonces, dentro del psicoanálisis, una de las cuestiones es que uno viene a hacer catarsis también. No solamente eso para nada, por eso va a las causas y empieza a investigar Freud, qué es lo que causa. El método catártico siempre está muy bueno y alivia mucho. Bueno, entonces, en este teoría estamos bien. Pero entonces las representaciones son inconscientes, pero los recuerdos quedan en el preconsciente hasta que se logran devenir a la conciencia. A ver, las representaciones de las cuales estamos hablando, hay representaciones son inconscientes para siempre. Ya vamos a ver, hay afectos inconscientes, pero eso es lo que vamos a ver después, el núcleo patógeno, ¿no? Que ya vamos a ver la certificación del material psíquico. Pero acá estamos hablando de las representaciones de las cuales van al inconsciente, son todas preconscientes. Son susceptibles de consciente, pero están en un consciente descriptivamente. En lo descriptivo, se describe como que no son conscientes. ¿Entiendes? Bueno, pero no se supone que en el análisis el terapeuta ayuda a resolver ese dolor para que no vuelva a generar un síntoma. Bueno, justamente por eso le estaba diciendo anteriormente la pregunta que decía mi compañera, que decía, justamente qué pasa, porque tiene que ser causal. Por eso se va a tratar el tema de la causa. Freud, acuérdense, está investigando acá en este momento. No es que ya lo tenía el psicoanálisis, ya lo tenía ahora, ni después de Freud, ni ahora mismo. Se sigue. Pero más allá de eso, estamos en los principios donde él está viendo cómo armar los métodos, está viendo cómo hacer con la histeria, con las primeras pacientes que tenía, y de cómo hacer. Entonces, uno de los métodos es catártico, que eso viene de Freud. Pero, a partir de eso, estaba viendo cuál es la causa y cuál es el mecanismo psíquico en ese momento. Justamente para que después no se genere esto, volver síntomas. ¿Por qué a veces el recuerdo aflora por partes y de forma desordenada? Muy bien. ¿Por qué? Aflora por partes y de forma desordenada porque no está atada toda la asociación de la cadena de recuerdos. Entonces, por ejemplo, pongámosle que esta sea la cadena, se lo digo gráficamente para decirlo, una cadena que yo digo quiere decir que yo puedo hablar todo esto. Ahora, yo me sale una palabra acá, me sale por acá, porque todavía no está atado todo. Entonces, ¿qué hace? Yo te ato acá, y esto, ¿de qué te viene a la cabeza? Y esto que me dijiste que tiene en la cabeza, esto, y entonces después lo va a unir y dice, porque yo una vez, cuando pasaba tal cosa, y empiezan a aparecer las otras, y se unen. Por eso el recuerdo aparece ahí, ¿vienen? Porque está totalmente separado. Bueno, ¿la técnica de la exhumación se relaciona con el método catártico? Sí, exactamente. Es la exhumación como que uno va viendo esto justamente la compañera decía, esto desordenado, esto, uno va justamente armando a partir de todos estos recuerdos que pueden venir en palabras, algo que se acordó, por acá otra cosa, por acá. Quiere decir que uno va como una ciudad enterrada, de alguna manera es un arqueólogo, dice. Una cuestión de que uno va tomando y va armando. Ahí habla de rompecabezas también. Es como un rompecabezas. Es muy interesante, por ejemplo, que le gusta y tiene pasión en esto, una cosa, es un rompecabezas donde vos vas armando. Y todo se va armando. Entonces vas armando de acá, y aparece de acá. ¿Y esto qué tenía que ver? Y esto en definitiva, ¿te acordás? Esto tiene relación con esto que vimos hace 3 años. Y esto de acá, y esto de acá, y esto de acá, se van uniendo todas las cosas. ¿Se entiende? Entonces de ahí
se va pudiendo ver cuáles todos esos mecanismos, de todo eso que está una ciudad enterrada, la vamos desenterrando. Por eso dice que hay un ensanchamiento de la conciencia, porque después uno empieza a recordar todas las cosas, y uno es como que todo está mal, quiere decir que uno se conecta con la vida de otra manera, porque si no estaba totalmente replegado en eso, porque tiene tanto dolor que no tocas nada. No me junto con esto, no salgo, no hago nada. ¿Saben la cantidad de síntomas que empiezan a aparecer a consecuencia de no conectarse con estos dolores? Cantidades, no uno. Mire, la persona es un síntoma por todos lados, pero son todos para defenderse. Entonces uno va a ver eso. Cuando uno ve, y cuando alguien viene, yo veo todo lo que está ahí abajo, pero no es que yo veía todo lo que me doy cuenta por lo que expresa, los dolores y todas estas cosas. Por eso estamos viendo otra expresión, uno ve hasta la expresión en la cara, ve otras cuestiones donde está el dolor, pues yo digo, en el cuerpo está, en los ojos, etc. Ya vamos a ir un poquito, entonces le tengo información totalmente. ¿No puede pasar que el paciente sugestionado termine creando recuerdos falsos? Bueno, son los sí, muy bien, recuerdos falsos, pero el recuerdo falso está bien, pero van a caer. Sí, muchas veces eso se llaman los recuerdos encubridores, le llaman, porque también son los que encubren. Entonces, pero bueno, pero la cuestión que, en definitiva, puede haber recuerdos falsos, que después van cayendo esos recuerdos falsos. Es como todo lo falso, como toda la mentira, como todo se cae en definitiva. Todo lo que es creado, ilusionado, todas las cosas, eso tarde o temprano se cae. Es una cuestión defensiva, porque son cuestiones defensivas, lógicamente, pero después todo eso justamente, lo que aparece, digamos, el analítico es la destreza, es que cómo hace para que eso vaya cayendo todo, porque lo falso no se va a sostener. En el texto dice que la representación se vuelve patógena, y usted había dicho que era el afecto. A ver, la representación es patógena y el afecto es las dos cosas, porque es una y otra. Porque la representación patógena, ¿qué quiere decir patógena? Que es el recuerdo. O sea, lo que pasa, el dolor, o sea, el afecto, quiere decir el recuerdo también, pero van las dos cosas juntas, no va una cosa fuera de la otra, por eso es que se juntan. La representación es patógena, ¿qué quiere decir? Que el recuerdo de eso es patógeno. El recuerdo patógeno significa que hizo mal. Que hizo mal porque sintió que dolor por ese recuerdo, pero esto es el afecto del dolor, o sea, tiene que ver asociado a esto, ¿entiendes? O sea, que van las dos cosas juntas. Entonces, claro que la representación es patógena, y esa es la que se vuelve al desalojo. Bueno, está bueno también ver el efecto que tiene ponerle un punto al sentido y a la interpretación para sacar al sujeto de su posición sintomática. A ver esto. El efecto que tiene ponerle un punto al sentido y a la interpretación. Para sacar al sujeto de... Bueno, del sentido, no sé si estamos viendo el sentido, es una cuestión... Ahí abajo aclaré a qué voy con ese comentario. Vaciar de afecto las representaciones una vez que se vuelven a ligar y se hacen conscientes. Bien. De afecto. Bueno, esa sería como otra parte después para trabajar, para seguir trabajando. Una cosa, estamos hablando acá de un momento que tiene que ver con que yo veía con respecto a conocer una representación del afecto. Después lo otro sería una cuestión de después seguir, me imagino que estás hablando de volver a ligar y se hacen conscientes. Bueno, una vez que se vuelven a ligar y se hacen, bueno, vaciar de afecto. Está bien. Sí, porque ya se vacía de afecto porque en realidad ya no está cargado con todo ese afecto que tenía antes. O sea, que tiene la carga, que es como si dijeran, ya no tiene tanta carga, como se ha reaccionado, algo ya no tiene tanto carga, es como que no está cargado, ¿viste? Algunas cosas es como está cargado de afecto, hay relaciones que están cargadas, hay situaciones que están cargadas, cuando uno dice, y esto acá es como si partiera, ¿viste? Es un clima pesado, hay cosas que no se dicen, estamos hablando de todo esto, entonces hay como un afecto ahí que está todo como contenido, eso no está hablado. Pero bueno, sigamos un poquito más. A ver, sigamos un poquito, a ver qué dice. La hipnosis. Dice, cuando intenté aplicar a una serie mayor de enfermos el método de Breuer, porque es de Breuer, para la curación de síntomas histéricos, podía
de búsqueda y abreacción de la hipnosis, tropecé con dos dificultades, persiguiendo las cuales di en modificar tanto la técnica como la concepción. No eran hipnotizables todas las personas que mostraban síntomas inequívocamente histéricos, y en las cuales, con toda probabilidad, reinaba el mismo mecanismo psíquico. Acá habla de un mecanismo psíquico. Pero acá dice ya que ya tiene dificultades serias con el sistema de la hipnosis. Debí tomar posición frente al problema de saber qué en verdad caracterizaba la histeria y la deslindaba de las otras neurosis. Y acá empezamos. Quiere decir que acá ya pasa a otra posición. Y acá empieza a ver qué pasaba. Hay otras neurosis. ¿Los mecanismos cuáles son? ¿Cuáles son los mecanismos? Esto que te estaban hablando, los mecanismos. Acá viene la causa. ¿Cómo es el mecanismo psíquico de estas neurosis? Porque por ahora estábamos viendo la cuestión estrangulada, la representación del afecto, lo que sale y aliviaba. Estamos en un método catártico, un método hipnótico, viene de la hipnosis, ¿no? Pero bueno, ahora empezamos con otra cosa. ¿Cómo actuar sobre esto que estamos viendo? Entonces acá aparece algo que hay que deslindar. Hay varios tipos de neurosis. Y acá vamos a parar un rato, porque tenemos lo que se llaman las neurosis de angustia. La neurosis de angustia es, como la palabra lo dice, hay una angustia. La angustia, ¿saben qué es? La angustia, en definitiva, son temores. Bueno, en definitiva uno está lleno de temores. Pero claro, pero es un temor sin objeto, no es que sea una fobia que está puesta en un lugar. O sea, quiere decir que no es que sea miedo a salir a la calle, miedo a un examen, miedo a una situación particular, miedo a la oscuridad. Está bien, están asociadas, pero no es exactamente lo mismo, porque el otro está puesto en un objeto. Eso es una fobia, un temor. Pero la neurosis de angustia es que invade la angustia. Son los llamados, de alguna manera, los trastornos de ansiedad que se llaman ahora, los trastornos de angustia. Quiere decir que se sufre el ataque, un ataque de ansiedad, un ataque de angustia. Quiere decir que desborda al yo. La angustia sobrepasa a la posibilidad de defensa del yo. Entonces uno se siente angustiado, se siente angustiada y no sabe cómo hacer con eso porque la angustia ha rebasado al yo. No tiene forma de defenderse contra eso. Entonces la angustia invade. ¿Y dónde va a invadir? Lógicamente el cuerpo. Porque eso se va a expresar. ¿Dónde se expresa la angustia? Cuando uno dice yo estoy angustiado. La angustia se siente en el pecho, palpitaciones, transpiración. No puedo respirar bien. Me siento incómoda, me siento y no sé cómo hacer con eso. Entonces siento angustia, me siento mal, siento como un malestar en el cuerpo. No sé qué me pasa. No sé que algo como va a pasar algo. Es como una alerta de algo. No sé, no estoy cómoda acá, con todas estas son signos de angustia. ¿Mm? Quiere decir que la angustia es como, justamente, Lacan dice la angustia es el único afecto que no miente. Porque los otros son otros sentimientos, es el único sentimiento que no miente. La angustia quiere decir que hay otros sentimientos, por eso es sentimiento, sienten pero mienten, sentimiento, podemos jugar con las palabras. Puede mentir, uno dice yo te amo, pero en realidad no sé si te amo, o te odio, o no sé qué te pasa, pero en realidad no está diciendo mucho con eso, porque un sentimiento está ahora, pero después puede cambiar. Son sentimientos que no sé si lo que estás diciendo vos es realmente eso. Vos me decís que me querés, y me querés, ¿qué quiere decir? ¿Me querés para qué? Sería punto. ¿Qué quiere decir que me querés? No sé si el punto, ¿entendés? Como diciendo, los sentimientos pueden mentir. Ahora, la angustia no. La angustia no viene porque lo que sentí, eso lo sentí. Y el psicoanálisis se basa mucho en seguir la angustia. Porque como no miente, a la angustia, vamos directamente a la angustia. Ahí está como el núcleo, ¿no? Pues se llama, justamente podemos ver con la castración, todo tiene que ver con
la angustia de castración, pero eso lo vamos a ver más adelante, pero en realidad es como el miedo a algo, a una pérdida, cualquier pérdida de cualquier cuestión del ser humano. Entonces vamos por ahí, desde ahí trabajamos, desde ahí están los miedos, desde ahí están los dolores, la angustia. Entonces estamos ahí. Hago un poquito acá, a ver en qué están acá. Estamos, entonces seguimos. Dice, la angustia dice el único afecto que, perdón, profesor, si cuando le dijo, es que cuando dice que no desempeña un mecanismo psíquico, la neurosis de angustia la podemos sufrir en todo. Entonces, profe, ¿puede repetir con qué son las dos dificultades? Profe, después puede subir este PowerPoint, sí. Profe, la representación que se pide puede ser un hecho traumático como un deseo, porque siempre hablamos de representación como deseo. Sí, eso es así. Sí. Bueno, la neurosis de angustia, ¿podemos sufrir todos entonces? Por supuesto, ahora ya lo vamos viendo totalmente. ¿A qué se refiere cuando dice que no desempeña un mecanismo psíquico? Ahí vamos a explicar eso, estamos en eso. La angustia es el único aspecto que no miente. Perdón, profe, sí, bueno. La angustia es el único sentimiento que no miente, la cambié. Profe, ¿por qué dice que esa acumulación de la tensión psíquica es en parte de origen sexual? Ahí vamos a eso. Bueno. Acuérdense, está bien, la cuestión sexual, cuando se habla de lo sexual, no es solamente lo sexual, lo genital, sino que la sexualidad en sentido amplio implica todas las relaciones de afecto, para decirlo, todos los sentimientos, todas las relaciones del ser humano tienen que ver con todo. No es la sexualidad propiamente, los genitales. Pero acá lo que va a hablar ahí, entonces ahí lo que habla acá. Habla de esta neurosis que dice no desempeñan un mecanismo psíquico, y eso es importante. Tengan presente eso. ¿Qué quiere decir que no tienen un mecanismo psíquico? Quiere decir que acá en este caso, como veíamos el mecanismo psíquico, ¿se acuerdan de la represión que tenía que ver con la representación, el afecto, que hablamos, eso provocaba un síntoma? Acá no. No es un síntoma, acá. ¿Y entonces qué es? No es un síntoma, porque el síntoma implicaba un mecanismo psíquico. ¿Entiendes? Quiere decir que, como era un mecanismo psíquico, implicaba justamente, es lo que Freud estaba tratando de descubrir, cuáles son los mecanismos psíquicos. Y con respecto a lo que hablaba Freud, con respecto a ese mecanismo psíquico, como en el caso de la histeria, implicaba que podría utilizarse el método catártico para producir la conexión entre esa representación y el afecto, como vimos recién. Entonces esa reacción produce un alivio. Bien, en este caso, en la neurastenia, neurosis de angustia y la hipocondría, son neurosis de angustia o neurosis actuales, ¿no? ¿Qué quiere decir neurosis actuales? Espera, ¿qué dice? Pero no sé qué dice acá, ahí está. O neurosis actuales. Bien, a ver, profe, ¿por qué dicen que esa acumulación de la atención psíquica en parte de origen sexual? Bueno, la sexualidad se refiere a lo que produce placer. Bueno, acuérdense que el mecanismo, digamos al principio, ¿se acuerdan? Que era el mecanismo psíquico que tiene el aparato psíquico, tiene que ver con el principio del placer. O sea, en ese punto sí. La neurosis de angustia tiene tres formas: neurastenia, neurosis de angustia y hipocondría. Sí. Profe, se dejó de presentar el power, ahí lo pongo. O sea, capaz que yo a ver, dejó de compartir la pantalla, pero no, porque a ver qué hice yo. Entonces ahí lo tocado, me parece. A ver, ¿qué toqué yo? Acá está, espera un poquito, a ver. Esto. Algo toqué, a ver. Bien, ahí está, ahí está. Bueno, entonces seguimos con este punto. Estos son neurosis de angustia o las neurosis actuales, que podríamos decir es con lo que posteriormente ustedes van a escuchar
con todo lo que es psicosomático. Ustedes vieron somático, pero lo psicosomático, lo psíquico y el soma, el cuerpo, está totalmente ligado. Tan ligado que todo lo que uno piensa, siente, ¿dónde se siente? En el cuerpo. Cualquier cosa que ustedes sienten, ¿dónde lo sienten? Todo es en el cuerpo. Estoy nerviosa, estoy por algo, y entonces, sí, me irrita algo, tenés gastritis, sí. Siento un peso con todo esto, te duele la espalda, sí. Porque tengo una tensión con esto, en la nuca, sí. No quiero soltar las cosas porque porque estás con bruxismo, sí. ¿Por qué estás tensionada? ¿Por qué estás así tan tensionada en la cara? Sí. No puedo, digamos, y etcétera, y etcétera, etcétera. Todo es manifestado en el cuerpo. ¿Mm? Ahora, en el caso acá, por eso dice ahí, y es muy importante ver esto, y como ahí preguntaba ahí un compañero, las neurosis son mixtas. No hay neurosis totalmente totalmente pura, como dice Freud. Mixta significa que hay una mezcla de todas. Algunos tendrán más de una, de otra, pero hay una mezcla. Quiere decir que una de las cuestiones que dice ahí Freud es poder deslindar, poder separar aquellas que son las neurosis de angustia de aquellas que tienen que ver con la psiconeurosis. Porque de esa manera las psiconeurosis tienen un mecanismo psíquico en juego. Las neurosis de angustia no tienen ese mecanismo psíquico en juego. Ya volvemos sobre esto. Quiero ver si han puesto algunas cosas nomás. Entonces, vamos a ver. Bueno, dice, bueno, no entendí muy bien por qué no desempeña un mecanismo psíquico. Ahí ya lo vamos a ver. ¿Neurosis de angustia y neurosis actual es lo mismo? Sí. Yo tampoco entendí. ¿Podría repetir eso, profe? Bueno. Pero si la angustia se siente en el cuerpo, ¿no es síntoma también? Bien la pregunta. Perdón. El no saber mecanismo psíquico, el no haber mecanismo psíquico, al no haber síntomas, ¿no se puede usar el método catártico? Ahora lo vemos por qué no. Profe, no entiendo. Decimos que la neurosis de angustia no presenta síntomas, pero a su vez que la angustia se teoriza en el cuerpo. Bien, perfecto. Ahí vamos. ¿Qué quiere decir esto? Las neurosis de angustia, son las neurosis actuales, se manifiestan en el cuerpo, porque todo se manifiesta en el cuerpo, ese es el punto, porque son cuerpos, la cabeza no viene como está disociada la cabeza, sino que tiene el soporte directamente, son cuerpos, el yo cuerpo, diríamos, está. Entonces, el cuerpo es la expresión. ¿Qué pasa? En el caso de la neurosis de angustia, o neurosis actuales, se llama la psicosomática, digo esto para diferenciar claramente de lo que vamos a ver después de la psicoterapia, la psiconeurosis, psico porque hay un mecanismo psíquico, psiconeurosis, estos son neurosis y angustia, quiere decir que lo que prepone es la angustia pero sin mecanismo psíquico. No mecanismo psíquico es lo siguiente, no hay un mecanismo para hacer frente a la angustia, o sea, no hay un mecanismo psíquico que produce una representación que se reprime, quiere decir que no hay represión, porque el mecanismo psíquico de la represión, que es los significantes de las palabras, caen al desalojo, se desalojan de la cadena. Pero acá hay un mecanismo psíquico, porque el mecanismo psíquico es que están las representaciones y está el afecto asociado. Acá no están las representaciones. Representaciones, sacamos. Lo que hay es el afecto solo. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad se va a entender este punto que son traumas, a diferencia de los mecanismos de la neurosis, que el mecanismo de la neurosis lo que empleó para defenderse, empleó la represión. Dice, no me gusta esto, lo reprimo. ¿Qué quiere decir? Lo saco del desalojo y directamente no quiero recordar más esto. ¿Cuál es el mecanismo? No quiero recordar más. ¿Qué quiero? No quiero saber más nada de eso. ¿Cómo no? Chao, me hace mal, no quiero ni hablar de eso, está perfecto. Ya está. ¿De qué me estás hablando? No sé qué me pasó en la... Yo no tengo idea.
Sí, pero lo sufro de otra manera. Lo sufro con síntomas en el cuerpo, son síntomas que tienen la expresión de lo que yo los saqué al desalojo, de la represión. Quiere decir que cuando esa representación se una con este afecto que está en el cuerpo, desaparece esto porque viene el dolor que suscitó ese momento. Sí, yo lloraba esto, no lo quise recordar más, pero ya está unido, es un mecanismo psíquico. En estos casos, no hay mecanismo, no está el mecanismo ese. Simplemente la angustia se exterioriza de estas maneras. ¿Por qué? Porque lo que apareció ahí, que ya lo vamos viendo más, acuérdense que esto aparecía en estos momentos primero, pero él no encontraba ningún mecanismo psíquico. ¿Por qué? Si uno lo puede, para poder entender un poco esto, es como que ese dolor, eso que se sintió en ese momento, no produjo el mecanismo de la represión que yo esta representación los saco del desalojo, sino que directamente hice un hueco, para decirlo. ¿Cómo hueco? Lo agujerio es una forma imposible de tramitar. Fue tan angustiante que yo no tuve ni la posibilidad de llevarlo a la represión. Mi cabeza no pudo ni defenderme de esa manera. Quiere decir que produjo un hueco, para decírtelo gráficamente. Si produce un hueco, ¿qué puedo hacer con eso? El aspecto queda flotando si yo no tengo nada que lo agarre. Si la representación no está ahí, se me dejó un hueco. Entonces la angustia se viene directamente al cuerpo sin ningún tipo de defensa con respecto a eso. Entonces, no está un mecanismo psíquico, directamente viene la angustia. ¿Qué mecanismo psíquico estamos hablando? No es lo mismo. ¿Y dónde se exterioriza? ¿En el cuerpo? ¿Dónde se va a exteriorizar? No va a estar volando por allá. Es que lo siento en el cuerpo si yo soy el cuerpo. A ver. Bueno. Perdón, a ver, mecanismo psíquico, no se puede usar el método académico. A ver en qué estamos. Bueno, entonces, en la neurosis de la angustia, ¿hay o no hay mecanismo de la represión? Acabo de decir, no hay represión. Si hubiera una representación cuyo afecto sea la angustia, ya no sería una neurosis de angustia entonces, porque no es el afecto solamente, exactamente. Entonces, sería una histeria de angustia, ¿no? La neurosis de angustia. No hay. Es decir, que no hay mecanismo psíquico porque no hay representación. Exactamente, no hay representación, pues no hay un mecanismo. Justamente lo que falta son las representaciones acá. Entonces vamos a ver un poquito esto, la neurastenia. La neurastenia Freud la asociaba mucho con la cuestión, sí, masturbatoria más bien, ¿no? Decía que cuando en ese entonces, cuando no podía, como toda la cuestión, la energía sexual, no se podía descargar, ¿no? Está bien, esto tiene varias cuestiones. Si uno lo ve así, hay un punto, por ejemplo, no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver qué me tira acá. Si uno lo pone a ver para poder entender este concepto, ¿no? Se lo voy a decir ahí a lo burdo, pero tiene su importancia. Dice, no es lo mismo masturbarse de una forma compulsiva a masturbarse con una representación. Miren lo que yo digo, representación. No es lo mismo una masturbación o que tiene que ver, o también los actos sexuales, digamos, pero en realidad lo vamos a ver en la masturbación, donde uno se representa una escena. Porque si vos te representas una escena, estás representando algo. Hay una imagen, hay escena. Ahora, si uno lo hace, digamos, como compulsivamente, estamos a nivel de algo compulsivo. No tiene representación. Es algo como descarga, constantemente la descarga. Entonces, por ejemplo, de esto hay muchos casos, ¿no? Si usted tenía un paciente que se masturbaba, creo, por día unas 6 horas.
varios, en realidad no algunos, solo varios. ¿Y qué quiere decir? ¿Pero eso qué quiere decir? No es que esté excitado, porque en realidad uno puede decir, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con una cuestión de una cuestión traumática que no puede frenar de hacerlo y hacerlo y hacerlo, hacerlo. No tiene una representación, entonces no tiene parate. Eso tiene que ver con una serie de cuestiones adictivas, diríamos. No podemos decir que en muchos casos no es un síntoma, sino que es algo que descarga continuamente. Entonces se siente en la neurastenia y se siente cansado o cansada, no tiene ganas, o sea, desganado en muchas cosas. ¿Entiendes? Entonces tiene que ver con algo de ese nivel, de una angustia insoportable y que como no tiene una representación para hacer una cuestión, una catarsis sobre eso, entonces lo que hace es una cuestión repetitiva y angustiante todo el tiempo. Para decirlo en un punto, la neurastenia tiene que ver con esa línea. Después está la neurosis de angustia, que son esas angustias que aparecen en el cuerpo, entonces se desbordan. Son con los ataques de ansiedad que se dicen ahora, todas estas cosas. Entonces, son angustias desbordantes, ¿sí? Y que van al cuerpo y producen. ¿Qué pasa en ese caso, en estos casos? La angustia, como no tiene una representación que de alguna manera lo frene, porque si nosotros la representación le ponemos con el afecto, lo va a frenar, como veíamos en la psiconeurosis, en la histeria ahí, ¿entiendes? Pero en este caso no tenemos una representación para frenar, entonces ¿qué lo frena? ¿Cómo se frena? El cuerpo mismo. Por eso tiene consecuencia en el cuerpo. Pero esta consecuencia en el cuerpo no es lo mismo de la somatización que hablamos antes, porque la somatización, como habíamos visto, tiene una representación, es un símbolo, ¿se acuerdan que es una simbolización de una situación? Acá no tenemos una simbolización. La simbolización es que simboliza algo. Cuando yo resuelvo la simbolización, desaparece. En este caso no hay ninguna simbolización porque no hay mecanismo psíquico, entonces directamente está el cuerpo afectado. De hecho, todas las enfermedades, cantidad de enfermedades, tiene que ver con la angustia que daña el cuerpo. ¿Quieren que nos vemos? Deben ser 100, o si yo me acuerdo cuando vamos en psicosomática, en psicopatología 2, está lleno de casos. A ver, el nombre de algunos para que ustedes se den cuenta cómo la angustia puede afectar al cuerpo. La gastritis, ni hablar. La tiroides. La cuestión de hasta llegar a romper los dientes. Las cuestiones alérgicas. Entonces, llevamos cosas más graves. Entonces, la presión alta, la ataque, digamos, toda la cuestión de problemas del corazón, y vamos, el cáncer y todas las enfermedades graves, todas estas cosas. Miren si tiene que ver con algo, hay mecanismos para frenar eso y va directamente la angustia del cuerpo. Entonces, bueno, miren lo que es la angustia. ¿Tiene mecanismo psíquico? No. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, la otra es la hipocondría. La hipocondría es que siempre hay algo, que es un temor a contraer una enfermedad. Pero tampoco tiene un mecanismo psíquico. Es que hay personas que van directamente. ¿Y qué hiciste? No, me la pasé yendo en la semana, fui 3 veces a la guardia. Se la conocen en la guardia. ¿Y qué te pasó hoy? Y no, porque tengo una palpitación acá y me agarró un ataque al corazón. Y bien, a ver, no tienes nada, está todo bien el corazón, perfecto. Un dolor en el estómago, pero de los 3 meses yo no sé si tendría un cáncer ahí. En estudios, toda la cosa, nada. Ahora me parece en el brazo, porque no sé si me duele acá, pero voy a tener algo, porque yo creo que de esto una vez vi ahí en la televisión que alguien tenía esto, entonces tuvo una enfermedad grave, esto no tiene. Me hago la cabeza, entonces me hago la cabeza, yo creo que vengo a tener un tumor y no sé cuál, vaya, no sé si tengo acá porque tengo algo neurología, etcétera, 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 y un millón de cosas, un millón. Constantemente es el hipocondría. ¿Qué quiere decir? Que la angustia, otra vez, sin representación, se ubica en el cuerpo constantemente. A ver, ¿qué es? No sé cuánto. Bueno, a ver, vamos y sigamos la otra porque, bueno, vamos, ¿dónde estamos? Vamos a ver, vamos a ver un poquito. Acá estamos. El asma, muy bien, el asma también. Bueno, no entendí mucho de la neurastenia. La hipocondría no podía ser una forma de obsesión,
Es mucho más difícil atender este tipo de angustia que la que tiene representaciones. Claro, sí, mucho más difícil. La neurastenia de nuevo. A ver, acá está. Bueno, veamos acá. Dice la neurastenia. La neurastenia, lo que decía Freud, es que es cuando en realidad no se puede descargar bien la energía sexual. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que quiere decir con eso es que, como hay, diríamos, en otros términos ahora, como no hay una representación psíquica, digamos, entonces es difícil la descarga. ¿Por qué? Porque no están unidas a una representación, entonces no hay una sensación de un agrado en relación a algo representativo, o algo que vos sientas, sino que es una cosa de descarga continua, o sea, es como una cuestión donde que nunca se llega a descargar o sea, nunca tener una relación sexual completa, para decirlo, es como que siempre queda queda un resto, o sea, es como justamente no llega a descargar, dice la energía sexual. Entonces lo que aparece ahí es todo un cuadro, porque es un cuadro en la neurastenia, como de como una dejadez, como una cuestión de un cansancio, como que no, que tiene que ver con no saber muchas veces qué hacer, una descarga constantemente sobre cosas como que quedan flotando. ¿Sí? Y entonces hacen otra vez, como si se masturbaron otra vez, y no tiene, pero nunca tiene una satisfacción plena. Realmente ni siente lo que hace. ¿Sí? Entonces, porque no hay un mecanismo psíquico. Es solamente una descarga, pero una descarga mal descargada, parece. Entonces produce toda una sensación en el cuerpo. Entonces, justamente hay que, decía, deslindar esto de otros mecanismos psíquicos. Bueno, vamos a otra cosa. La psiconeurosis. La psiconeurosis, como dice la palabra, sí tiene un mecanismo psíquico, a diferencia de las neurosis de angustia o neurosis actuales. ¿Eso está claro? Bueno, quedó ahí eso, porque es importante eso. A ver, vamos a ver. ¿Qué más dice? ¿Qué decía acá? La materia siempre es masturbación compulsiva. No necesariamente masturbación compulsiva, no es masturbación. Yo lo digo como el ejemplo ese, porque es bastante claro. Pero no, significa un estado de como, ¿sabes? Es como si no pudiera descargar, porque la energía sí no es solamente lo sexual, sino que en realidad es como alguien como si no tuviese energía, digamos. Todo es como, generalmente con poca energía para la vida en realidad. ¿Entiendes? Como no tuviera ganas, ¿por qué? Porque no está conectado con el deseo. No está conectado porque ¿qué es lo que le da ganas? Representaciones, que ustedes decían ahí también, el deseo, porque tiene que ver con los deseos. Es como si no hubiese deseo. ¿Entiendes? Es una cosa así como, digo masturbatoria en el sentido de la masturbación, pero en realidad es como la vida, una masturbación, para decirte, ¿no? ¿Se entiende? Una cosa así, ¿no? En ese sentido, porque es como la vida no tiene como no puede disfrutar. Disfrutar podría ser de la vida, ¿no? Todo es hasta ahí. ¿No? Es un neurasténico, dice, alguien como sin energía. ¿Cómo se puede distinguir entre una dolencia en el cuerpo como síntoma histérica o como dolencia proveniente de la angustia? Porque el síntoma lo vas a ver que va a desaparecer, por eso dice Freud ahí que la catarsis va para la psiconeurosis, no para la neurosis de angustia. No va a una catarsis, porque no hay catarsis. ¿De qué catarsis de qué? Si ya hubo un hueco para decirlo, ¿de qué catarsis vamos a hablar? El hueco, sin hueco no dice nada. O sea, es al revés. Más de catarsis hay que construir, ya veremos eso. Hay que construir algo sobre ese hueco para decirlo. ¿Cómo construir? Sí. ¿De qué catarsis vamos a hacer? En otro caso, es algo la catarsis porque la representación se va a unir al afecto, como vimos. Entonces, en el cuerpo, lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia en esto? Muy bien. La diferencia es que en la neurosis de angustia, el cuerpo está afectado. ¿Qué quiere decir que está afectado? Que el cuerpo ya tiene una cuestión biológica, hasta neurológica, hasta lo que sea. ¿Por qué? Porque ya afectó al cuerpo. Lo afectó directamente. ¿Qué quiere decir? Es que si yo tengo una gastritis porque hice una úlcera, quiere decir que hizo ya el agujero en la úlcera y sangra, ¿no? Y defeca con sangre. Ya afectó al cuerpo. Y si no se cuida, se muere.
No es lo mismo que lo que veíamos en la psicoterapia de la histeria. En la psicoterapia de la histeria, en la cuestión de Elizabeth, por ejemplo. No tiene nada que ver. Esa es una cuestión de un deseo por el cuñado, y esto es otra cosa, una representación que le hacía mal porque se sentía culpable. ¿No? Pero es una cuestión de que se une y se termina. Esto es un daño directamente al cuerpo. Una cosa en la histeria es algo funcional, y eso es importante, porque atañe a la función. ¿Qué quiere decir la función? De cómo funciona. Es como decir, la mano, ¿cómo se hace? La mano funciona así, así, y yo no puedo cerrar. Funcionalmente yo hago, pero si yo después hago el recuerdo que yo no pude agarrar algo, entonces yo puedo mover la mano. Miren, les voy a explicar una cosa de la mano porque se me viene en la paciente, que tenía artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad bastante jodida y que tiene todo que ver con estas cosas de angustia. Y le voy a explicar, digamos, someramente qué pasó con este paciente. Hay muchas de estas cosas, pero bueno, este es bastante, me recordé por el tema de la mano que dije, el ejemplo, no sé por qué le dije, capaz que por esto justamente. Es una paciente que tiene muchos hermanos, varios, ella es la más grande, y en un, pasa, no le voy a contar todo el caso, pero cuenta el episodio. La madre, ella tenía, no sé, 10, 11 años, la madre se va, los abandona. O se va a traer un tipo que se va y la abandona. Ella se da cuenta que lo está por abandonar, y al noche, porque se va a la madre abandonando, ella se despierta. Y va afuera y lo ve cuando ella se va. Sabía que estaba abandonando. La llama, pero ella se va, y agarra fuertemente un muñequito que tenía, porque lo que agarraba era que la madre quería agarrar algo de la madre para que no se vaya. Una angustia tan inelaborable que no tenemos la forma de elaborar eso. De tal manera que la mano, lo que produjo, posteriormente no se lo podía abrir esa mano, y después produjo, a raíz de toda una situación de tanta angustia, un deterioro en la cuestión de los huesos. Eso pasa. Entonces, los huesos empezaron a deteriorarse. La mano se le dobló, pero quedó doblada, no es funcional que después vuelve y ya está, sino que directamente tuvo efecto en el cuerpo, directamente. Y tuvo muchas distorsiones en la cuestión del cuerpo. Después de tratar de nada y todas las cosas, ella hasta se operó y empezó como a construir un montón de cuestiones de estas, pero con toda una construcción. Pero eso no fue una cuestión somática funcional, fue una cuestión de un hueco, para decirlo, porque fue un trauma de tal magnitud, insoportable, donde el efecto en el cuerpo es directo. Toda pérdida, muchas veces las pérdidas que son muy, que tienen que ver con mucha carga emotiva para alguien. Lo digo así, pero tienen otros nombres que no quiero entrar en este momento. Porque tienen consecuencias muy graves. O sea, cuando no se hace un duelo, ¿dónde va a tener la consecuencia? En el cuerpo. De hecho, muchos tumores y muchas cosas de enfermedades graves vienen a partir de duelos no resueltos. Y cáncer y todo eso, lamentablemente, pero es así. Entonces, esto que estoy diciendo es los comienzos de algo que después se complejiza mucho más. Pero tiene que poder entender que en realidad en estos primeros comienzos de Freud está hablando sobre esto, es para poder distinguir algo que puede ser muy desarrollado, tanto el síntoma de la psicoterapia, de la psiconeurosis, como la neurosis de angustia. Va a tener muchas vueltas, pero podemos tener que estos mecanismos tienen que entenderlo, que son muy diferentes. Bueno, entonces la narrativa se basa únicamente, entonces la narrativa se basa únicamente en descarga motriz insatisfecha y es insatisfecha continuamente, sí. Pero los tres son tipos de neurosis. No entiendo cómo sería la clasificación. La psiconeurosis está después, y después ni antes. La psiconeurosis es psiconeurosis, y la neurosis de angustia son mecanismos, uno tiene mecanismo psíquico y el otro no. Son tipos de neurosis.
que le estamos en ese momento, se llama la neurosis, con esa característica. Pero acuérdense que todas son mixtas, todas neurosis mixtas. Bueno, son todas mixtas en general, sí. Bueno, yo vivo con gastritis. Bueno, hay algo que está provocando la gastritis, Pau. Es así. La gastritis, si uno está con gastritis, es porque alguno no está tranquila en ese caso, ¿no? Es así. La gastritis se va. Vos podés ir a todos los gastroenterólogos que quieras. Se puede aliviar ahí. Pero si el mecanismo, no digo mecanismo, no se puede decir mecanismo psíquico, no. Pero si en realidad sigue la angustia, no hay forma, la gastritis no se va a ir. Porque son situaciones estresantes con el. Entonces, hay que alguien que ayude con eso, ¿no? Porque si no lo va a tener siempre. Se llama como el órgano de choque, que es en este caso el estómago. Entonces, ante cada situación aparece la gastritis. La gastritis siempre se puede tranquilamente resolver. Y me acuerdo de un gastroenterólogo, venía un gastroenterólogo conocido porque yo tenía más pacientes que lo había tratado mucho tiempo, varios años, no sé, como 20 años, 15 tenía. Y cuando después que vino un tiempo conmigo, se va a gastritis. Entonces el tipo, y después vino otra paciente que también pasó lo mismo. Entonces, una vez vino al consultorio, no me dijo nada, quería ver qué hacía yo, porque era una eminencia, pero claro, no entendía qué pasaba. Porque en realidad es así, no es que puede ser eminencia lo que hace ahí, pero no es una cuestión psíquica. ¿Entiendes? Que si no, a los hijos siempre va a producir gastritis. Bueno, entonces, si la neurosis de angustia no se puede hacer catarsis, ¿cómo se trata? Bueno, es todo un tema ese tratamiento. Por eso le digo, no, no trata Freud el tema, pero se llama en la psicosomática, está bien la pregunta. Pero en realidad ahí no es que se haga una descarga, ahí hay que hacer una construcción del hecho, porque si hay un agujero, hay que construirlo para darle un soporte. Para decírtelo medio gráficamente, ahí le tenés que prestar representación en vez de sacarla, no es que al revés del otro. Acá le tenés que prestar. Bueno, profe, pero la causa de la neurosis de angustia, si no se reprime, ¿dónde está? La causa tiene que ver con algo traumático que no pudo ser representado, o sea, no tuvo representación. No tuvo el mecanismo de la represión como defensa. Entonces, si el ejemplo que usted dio de su paciente, ¿no sería similar al caso de Elizabeth y su pierna con la pérdida de su padre? Le atacó directamente su pierna donde el padre se apoyaba. Claro, pero usted tiene que ver, acuérdense que muchos casos son similares, pero no es lo mismo. Porque la diferencia es que hay un mecanismo, primero, que la paciente viene, la mano está doblada, no es que está funcionalmente doblada, no es que esté así, yo le digo, usted tenía que hacer con su mamá así, y entonces, sí, llora. Llora también cuando hablamos de todo eso. Pero ya esto se rompió la mano, hay que operarla. No es funcional, tuvo un efecto ya directamente en el cuerpo. La mano quedó doblada, no es que después se va a desdoblar. En la pierna de Elizabeth para nada quedó doblada en otro funcional, hizo así, después ya caminaron. Y por una palabra caminó. Entonces, esto no va a ser, tiene que operar, tiene que hacer una operación de aquella, en ese punto, porque ya se dobló el hueso, tuvo ya efecto en el cuerpo, estaba doblado. Sería otra cosa. Entonces, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Esto no tuvo un mecanismo psíquico que pudiera hacer frente a eso. Entonces, justamente es similar, pero no tiene nada que ver, ¿se entiende? Porque son una de un lado y otra de otro. La ansiedad es una forma de neurosis de angustia. Ponele. La ansiedad no es lo mismo exactamente la angustia, pero está muy encima. Sí, totalmente, hay algo de la neurosis de angustia. Muy bien, sí. Profe, ¿podría mostrar la diapositiva de si nos vemos otra vez? Pues sí. ¿Es orgánico el efecto siempre entonces? Sí, tiene un efecto sobre el cuerpo. Sí, en el tiempo. Si lo agarramos tiempo, por ahí no. Bueno, veamos esto. A ver si lo estoy viendo, porque no sé cuánto hora es. Tenemos media hora. Dale. La psiconeurosis. La psiconeurosis tenemos la histeria, la obsesión y la fobia. Psiconeurosis. Ahora, acuérdense que las neurosis son mixtas. Quiere decir que hay... Todo está mezclado. ¿Qué quiere decir? Un histerio. Una histeria puede tener algunos rasgos obsesivos. Puede tener fobia. Y puede tener también la neurosis de angustia. O sea, está todo mezclado. Entonces,
tenemos una mezcla de todo. Por eso Freud decía ahí que hay que deslindar cada cosa, porque si no, no podemos tratar una cosa con otra. Por eso decía del tema de la catástica, no vamos a meter con la negociación, no le va a hacer nada. Entonces, un fracaso. Por eso, acuérdense que está investigando Freud, son los algoras, por eso está investigando todo esto. No es que no tenemos otro modo, porque ya hemos visto mucho, pero él no sabía nada, estaba ahí investigando todo esto. Pero son los pasos primeros que hay que saberlo, de cómo empezó todo esto. Entonces, dice ahí, es importante en la terapia separar para que lo corresponde la histeria y la neurosis actual. Exactamente, decía Freud. Ahora, la histeria, vemos los mecanismos, tiene mecanismos psíquicos. Entonces, la histeria, esto tienen que saberlo bien, ¿no? La histeria, la representación se va al desalojo, o sea, se reprime. Acuérdense la representación. Y el afecto va al cuerpo. Entonces se llama conversión. No es la somatización, que es lo que hablamos recién. Esto es conversión, se convierte, es un mecanismo convertivo de simbolización. Se simboliza en el cuerpo un conflicto psíquico. Por eso es de un conflicto, siempre hay un conflicto. En el otro no hay conflicto, es un agujero, digamos. Le destrozó la mano, lo mató. Lo digo así medio al bruto, disculpe. Pero digamos, no hay, va directamente al cuerpo, va a hacer algo, como decir, un agujero en el estómago, como dice la gastritis, y pone una úlcera. Es un agujero directamente. ¿Qué? Y sí, porque yo creo que el agujero no representa nada, de eso te va a morir. Te dice el médico y ves. ¿Se entiende? Entonces, eso no quiere decir que vamos a ver cómo hacemos con esto, es otra historia. Pero no es lo mismo que esto. La histeria es una cuestión que, mirá, yo no sé si, qué sé yo, no pues tal cosa, es una cuestión funcional, no me sale la voz. Pero no es que la voz se te rompiera en las cuerdas vocales, no me sale la voz porque en realidad yo no puedo decir algo, porque si lo diría, sentiría tanta bronca, diríamos, que lo tengo acá atragantado y se me atragantó. Pero eso es una cuestión simbólica. No es una cuestión que yo tengo un problema sino que es funcional. Apenas yo resuelvo eso, ya empiezo a hablar. Entonces se va al cuerpo. Ese se llama conversivo. El otro es somático. Ustedes van a decir se somatiza. Algunos dicen, y en sí somatiza. No, es más justo decirlo, porque si no puede dar confusiones, que es una conversión. Se convierte. El conflicto se convierte en cuerpo. Está diciendo algo el cuerpo. Está hablando el cuerpo en ese punto. El otro es de daño. También tiene una historia que después la vamos a ver como es, pero otro tratamiento. La obsesión. ¿Qué se llama la obsesión? A ver, la obsesión es una representación. El mecanismo psíquico, pues son todos mecanismos psíquicos, va a se reprime y se va al inconsciente, o al preconsciente. ¿Y qué pasa con el afecto? El afecto va a los pensamientos. Quiere decir que va de una significante a otro, va de un recuerdo, va a otras cosas. Quiere decir que va de palabra a palabra, quiere decir que empieza a pensar, bien que el obsesivo piensa. ¿Y qué está pensando? Y piensa, y piensa, y piensa, y piensa. ¿Y qué está pensando? Y piensa no sé qué, y no dice nada. Se la pasa carburando. Y entonces termina el día, ¿y qué hiciste? Pensé todo el tiempo. ¿Qué pensaste? Nada. Pensó y no dice nada. Porque todos son pensamientos obsesivos. El pensamiento obsesivo no es el pensamiento de pensar. Uno dice, estamos pensando acá para dilucidar esto que estamos viendo. Los pensamientos obsesivos son cantidad de pensamientos inútiles que solamente son modo defensivo para no llegar a esa representación patógena, como veíamos. Y el afecto está por todas otras representaciones. Entonces el obsesivo ve una película. Y entonces un auto se cae, estoy inventando, en un precipicio, y se larga llorando. Y vos lo ves así, ¿qué te pasa? Sí, el auto se cae, pero ¿qué tiene que ver el auto? Si se cae un auto, va a llorar. Entonces, no, porque yo me acuerdo que en ese paso mis padres tenían un auto que se rompió y entonces, ¿qué es eso? Que no tiene nada que ver. Entonces, quiere decir que eso es lo mejor de los casos que puede recordar eso. Pero el punto de eso, quiere decir que está ido para otro lado, quiere decir que se fue, en vez de irse el cuerpo, se fue a otra representación. El valor lo pone en otras representaciones que no tienen nada que ver. Entonces se la pasa pensando cosas de nada. Por eso dicen todo eso, estoy muy cansado. No quiero pensar nada. No, porque acá yo vengo y entonces al final estoy más pensando y pensando. Y eso hay que tener cuidado cuando si van a decir eso, porque si cuando la obsesión no lo sacas de eso, te empieza a ser pesadísimo.
¿Por qué? Porque empieza a pensar, que no sale de los pensamientos. Entonces, totalmente está en el pensamiento. Entonces, es pensamiento tras pensamiento. Esa es la cuestión defensiva, a diferencia de la histeria. A ver, entonces, vamos a ver acá, ¿qué dicen acá? La pensación se reprime y el afecto a los pensamientos. La representación va al inconsciente y el afecto a los pensamientos. Exactamente. Muy bien. Entonces va pensamientos y va. Entonces son todas las cuestiones obsesivas. Una histeria también puede tener, o sea, de los dos. Entonces puede tener la cuestión en el cuerpo y en los pensamientos. Entonces tiene pensamiento obsesivo. Entonces obsesivo es una cosa, siempre lo mismo, igual una vez. Y dice esta cosa. Y se hace la idea. Y entonces empieza a pensar. ¿Y qué me va a decir? Yo tengo que enfrentar una situación. Tengo que salir. Vamos a obsesiones graves. Entonces tengo que salir. Y ya después no solamente es eso. Yo para salir, tengo que cerrar la llave del gas. Tengo que ver 3 veces. Tengo que ver ahí. Son los actos ya compulsivos más difíciles. Entonces tengo que ver tal cosa. Apago la luz. Pero tengo que ver. Voy a cerrar la puerta. Vuelvo a cerrar la puerta porque no sé si la cerré bien. Entonces tengo que cerciorarme que esto bien. Entonces voy a otra vez y la cierro otra vez. En definitiva, cuando tantas veces la cerré, la dejé abierta. Y ese tipo de cosas, porque después anula lo que hizo. Y entonces después se pone paranoico porque dice, ¿cómo puede ser que lo dejé abierto? Entonces, ¿cómo puede ser que lo cerré? Entonces tengo que hacerlo 5 veces acá y 3 acá. ¡Oh! Y entonces tengo que ir caminando. Ustedes pueden ver eso para, por ejemplo, Mejor Imposible, la película, con Jack Nicholson, está buena por las obsesiones. Entonces tiene, y entonces está, entonces tengo que ir por la baldosa acá, porque si pasa eso va a pasar algo. Entonces tengo que hacer, porque si no me viene la angustia. Entonces tiene que ver con eso. Entonces vienen los pensamientos. ¿Saben lo que? Y tengo que enfrentar esto, tengo que decirle, ¿qué le digo? ¿Qué me puede decir? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué sé yo lo que va a decir? Sí, porque si me dice tal cosa, porque me dice tal cosa. Entonces, si dice esto, pero yo en definitiva esto, al final no le digo nada. Y no va a decirle. Entonces, el otro día voy a ver para decir otra cosa. Mejor de esto y se lo digo después. Mejor la semana que viene, porque en realidad entonces bueno, va. Una cosa así. Las obsesiones graves tenemos a ese nivel. Imagínense lo que es. Entonces, pues, directamente no salen de la casa. ¿Para qué va a decir? Cualquier cosa empieza con todas estas cosas. Me quedo acá y tengo este lugarcito y esto, y acumulo todo con mis cosas acá y que no se mueva nada. Mira lo que puede la cuestión de una obsesión grave. Y hay muchas. Bueno, la fobia. La fobia lo que hace es la representación, otra vez se reprime, y el afecto, ¿dónde va? A ver, en la película también, trastorno obsesivo compulsivo. Porque ¿cómo es el valor de otro pensamiento? Dice, a un objeto. Bien, muy bien. ¿Cómo podemos tratar la obsesión en una terapia entonces? Bueno, se quedan con la obsesión, se reprime el afecto pensamiento. Bueno, dice, muy bien, se va a un objeto, sí, dice, se enlaza con otra idea en la fobia, ¿no? Con otra idea, no, con un objeto. Disculpe, no escuché. ¿Qué dijo de esto? ¿La ansiedad es una forma de neurosis de angustia? Sí, los trastornos de ansiedad serían como los trastornos de angustia. Exactamente. Todas las personas, ahora hay mucha angustia. Y lo que se llama mucha ansiedad. De hecho, es un tema muy interesante para tratar, que el psicoanálisis no trata como la ansiedad, trata la angustia en sí mismo, pero en realidad toda la cuestión del trastorno de ansiedad que se llama ahora tiene que ver con toda la cuestión de la angustia. Son angustias, o sea, son ansiedades que en realidad no tienen un objeto, entonces están ansiosos por un montón de cosas. Entonces son trastornos que aparecen, miedo para acá, miedo del otro, tiene a enfrentar tal cosa, es constantemente ansiedad a todo. La ansiedad es un miedo, tiene miedo a todo. Entonces es generalizada, por eso se llama trastornos generalizadas, digamos, es como algo, son miedos a todo. Viene un montón de cosas, ansiedad en situaciones, transpira las manos, entonces tiene palpitaciones, son todas situaciones de que tiene que enfrentar. Es todo un tema eso, tenemos que ver con eso, porque ahí no hay un mecanismo psíquico. Tenemos con cosas que se ha sufrido traumáticamente. Uno no se da cuenta muchas veces de que son, pero se ha sufrido. Eso se lo ve en un análisis, empieza a verlo, al principio no te das cuenta y empieza a verlo, y aparecen un montón de cosas. De huecos, estos huecos que hablamos. Entonces tiene que ver con eso. Y actualmente hay mucho de eso. Por la vida que llevamos muchas veces. Pero bueno, eso sí. Entonces, se podría decir que las psiconeurosis son menos peligrosas, por así decirlo. Bueno, por así hay cosas, ¿no? Las obsesiones estas pueden ser. Lo que pasa, acuérdense que son mixtas. Entonces no hay nada puro.
pero en sí mismo tiene un mecanismo psíquico que puede ser disuelto de otra manera de la otra. Y puede ser menos peligroso en el cuerpo, te diría que sí, eso seguramente, pero puede tener muchas otras consecuencias. No, no es que sea una cosa más, no me gusta decir más o menos, pero sí, una tiene más consecuencias en el cuerpo, eso seguro. Pero las dos tienen su efecto nocivo. Una obsesión así grave y una histeria grave, y te repercuten en todo tu vivir. Y siempre hay una angustia, que la angustia también está asociada también con lo otro, o sea que son mixtas. Bueno, entonces veíamos la fobia que tiene un objeto. Entonces la pone un objeto, por eso miedo a un perro, miedo a, qué sé yo, al examen, miedo a la multitud, miedo a un miedo, y no, entonces, mientras yo deje de ese miedo, me siento bien, pero no tengo que tocar eso. O miedo a pasar por un lugar, ¿por qué? Porque ese lugar me recuerda algo doloroso que fue cuando en realidad me peleé con mi novio, y entonces yo no quiero saber más nada con eso. Entonces al final tengo miedo de pasar por ahí. Pues una fobia se convierte. ¿Por qué? Porque una forma defensiva de no saber tan mal. Chao. Mientras no pase por ahí, ya está. No recuerdo nada, perfecto. Se bloquea, chao. Porque si no, eso me pone mal. De eso, ¿cuántas cosas hay de esto? Constantemente son este tipo de cosas, pero constantemente estamos trabajando con estas cosas. No es que le decimos así que una cosita separada, sino constantemente trabajamos sobre esto. En lo mismo, cuando ustedes están en esto, en toda la cuestión virtual. ¿Y qué? Un tilde, alguien que le dijo, me respondió, no me respondió, prefiero no verlo, prefiero que me dice esto, si la veo con otra o la veo con otro, lo que esto y todo el mal que le hace, prefiero no esto, anulo esto, todas las cosas, los miedos que tienen, ansiedades con respecto a eso, no está todo eso, constantemente. Bueno, sigamos. El método catártico. Estamos. Bueno, bien. Método catártico. No influye sobre las condiciones causales de la histeria. Esto es el método, no por la causa del método catártico. El método catártico no pierde valor por ser sintomático y no causal. Es sintomático porque va el síntoma, hace desaparecer el síntoma, pero no va la causa. ¿Se entiende? Porque solamente va a desaparecer el síntoma. Entonces, Freud estaba viendo la causa, quería ver el mecanismo psíquico. Por eso está viendo ahí a ver cómo hacer con esto. Porque ahí está descubriendo, con todo esto que estamos viendo, está tratando de dilucidar el mecanismo psíquico justamente de la histeria. En ese punto. La génesis está sobredeterminada muchas veces. O sea, quiere decir que la causa, todo esto está sobredeterminada. No es una sola causa. Y el método catártico lo hablaba, como habíamos visto, como limpieza de chimenea. Bueno, veamos. ¿Estamos ahí? Eso es fácil, un poco de lo que hemos visto. Vamos a ver otro. La mano sobre la frente. ¿Qué quiere decir? Acá la mano sobre la frente es seguir un poco la idea de la hipnosis. Vieron que la hipnosis tiene que ver con la sugestión, porque uno sugestiona al otro. Sugestiona al paciente para que entre en ese estado. Por eso está todo, en ese caso, una de las causas que saca es porque ubica, digo, al hipnotizador, pero en este caso al analista que estaba, o al terapeuta, lo ubica en un lugar como de poder, digamos, de amo, que dice que tiene que ser o no, porque lo está mandando, lo sugestiona, pues ordenaba. En este caso, también la mano sobre la frente es una cuestión rebajada de la hipnosis, porque ya no se falta entrar en un estado de sonambulismo de que se duerme, pero sí le hace cerrar los ojos, lo pone y produce la sugestión en ese cerrar los ojos. ¿Para qué? Cerrar los ojos tiene una idea para que en realidad uno entre dentro de uno, ¿no? Es como que entre en el recuerdo para que de alguna manera se concentre. Entonces ahí le hacía sugerir palabras, entonces decía palabras sueltas, porque no se acordaba, porque no tenía una asociación de todas las cadenas de recuerdo. Entonces decía, qué sé yo, no sé, casa. Entonces después decía, y sí, no sé qué, puede ser la iglesia. Y después lo que hacía es decir, pero ¿qué se le viene? ¿Por qué dijo esas palabras sueltas? No sé, palabras sueltas, bueno, porque esto me parece
Y empieza a asociar y dice, bueno, ahora me viene un recuerdo, y ahí ya empezamos, porque mi hermano, no sé qué, bueno, en muchos casos trata así, y entonces empieza el recuerdo y arma. No siempre le pasaba eso, pero en realidad muchas veces producía esa sugestión y producía los recuerdos que vienen al frente, que de alguna manera había muchas lagunas, entonces lo trataba de armar. Por eso ahí dice, ¿y qué clase de fuerza cabía suponer ahí eficiente? ¿Y qué motivo pudo llevarla a producir efectos? ¿No? ¿Por qué, digamos, qué fuerza estaba ahí para ordenar de alguna manera o contraordenar, digamos, que no se vinieran estos recuerdos? Usaban las representaciones patógenas olvidadas y llevaban fuera de la conciencia. Esas representaciones patógenas son las que no quería saber nada, ¿sí? Que vinieran a la cabeza. De eso estaba peleando. Y Freud iba para que, justamente para que llegara a esas representaciones patógenas. Bien, vamos a la otra. Vamos acá, perfecto. Bien, bueno. Entonces estamos. Espero que sabe que lo que dice el paciente sea completamente verdadero. Bueno, es que si es verdadero o no, lo vamos a ver por los efectos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver qué pasa, porque si el paciente no es verdadero, no va a tener ningún tipo de reacción, ni va a sentir ninguna catarsis en lo que habla, entonces no pasa nada con lo que dice, o no es verdadero o no se unió a algo que haga a lo verdadero de lo que le pasaba realmente, de esa representación patógena. Entonces, si dice mentira o dice esto, o lo que sea, no es verdadero, o lo que sea, es una defensa más. Son todas las defensas que hay. Entonces, de esa manera no llega a nada. Eso es lo que va a pasar. No va a tener ni efecto. De hecho, muchas veces Freud se encontraba con eso, que eso es lo que estaba averiguando. Bueno, la defensa. Entonces acá encontramos la defensa. Ese es otro punto que es la defensa. Se defiende de esto. Es una representación de naturaleza penosa, apta para provocar. Miren lo que provoca todo esto, porque todo esto cuando se une la reacción, ¿qué provoca? Esto es lo que está debajo. Y esto siempre uno lo dice. Miren, esto los pacientes constantemente dicen estas cosas. Son aspectos de vergüenza. Entonces me dice, no, me siento vergüenza. ¿Vergüenza? Entonces hablemos, dale. No, porque esto no lo dije a nadie nunca. Bueno, justamente, se acostumbra realmente a decir todas estas cosas, o sea que vamos a ver qué vergüenza podemos ver. Estamos hablando, vergüenza, miren. El reproche. No, yo esto lo que hice ahí, me siento re mal por lo que hice. Otra cosa defensiva. Entonces, bueno, pero veamos un poco, veamos a ver de qué se trata ese reproche, porque hablemos, porque se está haciendo mal. Entonces, miren lo que está ahí. El dolor psíquico, un dolor que en realidad siento es inaguantable. La sensación de un menoscabo, es como decir, yo me siento menos, o menos. Entonces digo, ¿qué significa que se siente menos? Entonces empiezo a sentir que no, otros saben más, que esto también es una cuestión traumática. Es de sentir que uno no sabe, no puede, se compara con otra, con otro. Esta cosa de menoscabo, de cómo se siente. Tiene que ver con las relaciones. Eran todas ellas de tal índole que a uno le gustaría no haberlas vivenciado. ¿Sí? Preferiría olvidarlas, y lógico. Y todo esto, ¿para qué vamos a vivir con todas estas cosas? ¿Por qué no olvidamos todo esto? Más fácil. De ello se desprendía como naturalmente la idea de la defensa. Entonces, la defensa tiene que ver con todas estas cosas, con todos estos dolores, todo esto lo que causa malestar. De eso estamos defendiendo constantemente. Constantemente nos defendemos de estas cosas. Bueno, entonces, ¿y qué es la resistencia? La resistencia, dice, el yo del enfermo, dice, ahora hasta la defensa estamos, una cosa es la defensa que se defendió, y ahora la resistencia es otro concepto. Dice, esta sería la resistencia, ¿cierto? Esas expresiones corporales. Entonces, ¿cómo es que el valor del pensamiento en lo obsesivo? No entiendo lo del valor. Se quedó con el valor. Pensamiento obsesivo, no entiendo el valor del pensamiento. El valor del pensamiento, creo que te lo digo así rápidamente, es que se pone el valor en otra cosa, en otra representación que no tiene nada que ver con la representación patógena. Se le pone, el afecto se le pone aquí en otra representación. Eso es. Es como que cambia representación que no tiene nada que ver con una defensa. La pone en otro lado. El tema es otro.
La resistencia es otra cosa que la defensa. La defensa es lo que lo llevó al mecanismo psíquico, lo llevó a que se defendiera de todo esto que vimos recién. El mecanismo de la defensa es la represión. Lo mandó al desalojo, a esa representación patógena. Para no tener que dar cuenta de todas estas cosas que veíamos ahí mejor, para no sufrir, ya sacamos esto. Es como si no existiera todo eso. Ya está. Entonces, eso que vimos recién es muy común. Muy común la vergüenza, el menoscabo, el sentirse menos, la vergüenza, en la imagen que uno tiene, de cómo se reproche, y etc. Todas esas cosas se olvidan. Es fácil olvidarse de eso. Es como decir, la otra vez una paciente viene y dice, bueno, me hablan los padres así porque, ¿cómo puede ser que viene y un abuso que lo vivió a tal edad, pasaron 12 años y dice que se olvidó de ese hecho? Y ahora dice que se acordó. ¿Cómo puede ser? Y tenía que ver toda una cuestión familiar. Entonces, ¿y cómo puede ser eso? Y se olvida por el dolor que causa. Un dolor tan fuerte que prefiere olvidarlo. Entonces, la resistencia es, dice, el yo del enfermo se habría propuesto una representación inconciliable que convocó una fuerza de repulsión del lado del yo. Sacamos esto que me molesta, cuyo fin era la defensa frente a esa representación inconciliable. Yo no tolero esto, me hace doler, lo saco, me defiendo de esto y chao, fuera. Esta defensa prevaleció, quiere decir que esta defensa, viví con eso. Ya no me acuerdo de eso, ya está, vivo mi vida y la representación correspondiente fue forzada afuera de la conciencia y del recuerdo. Chao. Pero esa huella tenía que estar presente, porque es una huella que quedó. A diferencia de la neurosis de angustia, que la huella no queda ninguna huella. Y eso vamos a ver, no quedan huellas. Pero bueno, acá la huella quedó. Cuando yo me empeñaba en dirigir la atención hacia ella, sentía como resistencia a la misma fuerza, que en la génesis del síntoma se había mostrado como repulsión. O sea que la saco porque no quiero saber nada, y la resistencia es que no quiero que vuelva. Entonces me resisto. Entonces yo digo, pero vos hiciste, no. Empieza la resistencia. El obsesivo dice, y porque creería, no. Y él, no, te dice, no empezamos ni a, yo no dije nada, por lo duda. No quiero saber nada. Entonces, ¿qué le va a decir? Te va a decir no. Entonces, son modos. O si no, dice, no recuerdo nada. No, esto no debe tener nada que ver. O sea que sí tiene que ver. No recuerdo nada. O sea que sí recuerdas algo. No, esto no es. O sea que sí es. Es como decía Freud en una cosa. Si en un punto vos le decís, ¿de qué persona te parece que no fue la que te hizo daño? No, mi mamá no fue. Ah, entonces fue tu mamá. No, dije que no, por eso. ¿Y qué pasó? ¡Tam! Le sacás las defensas. Pero en realidad, todo es así. Es la resistencia de que no quiero saber nada. Entonces se resiste a. Bueno, pasamos las histerias. Entonces, acá vienen las histerias. Vamos que tenemos que terminar esto. Nos falta un poquito, ya está. Bueno, entonces, la histeria de defensa dice justamente la representación inconciliable y la represión. Ese era de Freud. Breuer hablaba de la histeria hipnoide. La histeria hipnoide, que Freud después cambia, o sea, justamente ahí un poco empieza a cambiar y se aleja un poco de Breuer con estas cosas, ¿no? Porque la histeria hipnoide, que es un modo, que decía Breuer que era a partir que aparecía la histeria hipnoide por un estado particular, un estado psíquico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en esos casos, cuando alguien estaba cuidando a un enfermo, por ejemplo, en ese caso, en algún estado particular, donde se baja la conciencia del yo, ya no hace falta una cuestión defensiva del yo, porque el yo ya no entra en un estado, como está con medio hipnoide, cualquier cosa va a entrar, como si no tiene defensa, para decirlo. Entonces, al no tener defensa, se produce justamente la histeria. Se produce la histeria por ese estado.
Pero lo que le interesaba a Freud era el mecanismo psíquico, esta cuestión inconciliable. Entonces iba a una cosa más profunda que eso. Igual que la histeria de retención, es sin una resistencia, sino que se producía porque se retenía a un estado particular, por eso hablaba de la reacción. Pero no, lo que Freud iba más honda en ese punto, diciendo que sí, está bien, todo eso puede ser la retención y no, pero en realidad yo voy a la cuestión de algo que está por debajo de otras cosas, que es la representación inconciliable y la reflexión con consecuencia. Ese un poco, de ahí se empieza a diferenciar y empieza a ahondar otras cosas. Bueno, acá vamos a otro punto, que es cómo está estratificado el material psíquico. El material psíquico es el material del psíquico. A ver, voy un poquito acá, pero no me quiero poner la... Entonces, para tener mejor, primero vendría la defensa y después la resistencia, sí. Bien. Bueno, entonces, acá está cómo el material psíquico está estratificado. ¿Qué quiere decir? Tiene una triple estratificación, dice. Ahí lo que representa Freud es como el material psíquico como una cebolla. La cebolla tiene, vieron que tiene capas, o una, dos, un montón de capas hasta que viene el núcleo de la cebolla. ¿Vieron esa parte del núcleo ahí? Y por ahí no sé si se corta para... Pero bueno, queda el núcleo ahí. Entonces el núcleo de la cebolla sería para representar el núcleo patógeno. Ese es un núcleo del cual es el mayor grado de resistencia, porque es justamente lo más traumático que hay. Sería después esto, lo vamos a ver con el ombligo del sueño cuando veamos, o lo veamos con el resto que queda del psicoanálisis, con aquello de la cual no es abordable. Ese núcleo patógeno no es que se va a disolver el núcleo, para decirlo, el núcleo patógeno va a estar ahí. Pero está toda la cebolla, y mientras estamos toda la cebolla, son todas capas que es toda la neurosis, diríamos, ¿no? Entonces, para llegar a ese núcleo patógeno, esto sería como sacar, esto sería un ensanchamiento de la conciencia, cantidad de cosas, entonces la represión se va cayendo y las representaciones empiezan como a asociarse y la cebolla va desapareciendo hasta llegar al núcleo, para decírselo. Cabe decir que eso es una cuestión representativa para entender el modo, pero en realidad no es solamente un núcleo, por ahí puede haber varios núcleos, ¿no? Pero bueno, pero son partes donde no es accesible la representación, la palabra. Entonces, dice, ¿cómo llegamos a ese núcleo? Hay un ordenamiento, dice, que para poder entender lo que es lineal cronológico, es como decir, se viene de la parte más fuera, más superficial, a la parte más profunda. ¿Quién dice? Hola, ¿cómo estás? No me empieza a decir. Bueno, mi problema es el siguiente. Yo a los 3 años sufrí tal cosa y de ahí viene todo mi problema ilimitado. Es raro que venga de la parte más profunda, de si lo está diciendo así, es porque está escondiendo otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría decir así? Porque el núcleo de mayor resistencia, el núcleo patógeno es lo que más le consta. No lo va a decir de esa manera porque no se puede. No da la cabeza. Hable lo que hable, puede estar relacionado con eso, pero no está diciendo de esa manera. Está en ese estrato. Entonces, propongámosle que en ese estrato empiezan a hablar de algo, empiezan a hablar de una cosa, sí, porque yo vengo porque en realidad me llevo mal con mi novio. Ah, perfecto. Estamos en un estrato, llevo mal de mi novio. Bueno, eso quiere decir que ahí estamos en ordenamiento cronológico. Después vamos a hablar, después vamos a pasar a otro tema que es si mi novio, que en realidad me llevaba mal, invento todo, ¿sí? Pero me llevaba mal con mi papá. Ah, tenemos otro papá, bien, ya tenemos novios, otros. Ah, y también había otros, no, vamos a empezar, había otros novios. Ah, entonces vos ya esto lo venís repitiendo con este novio, y otro también, lo mismo. Ah, y después, pero también esto te pasó con tu papá. Entonces, vos estás repitiendo acá, ahora vamos a tu papá. Y entonces acabamos, y entonces nos metemos con la mamá y el padre acá. Y nos metemos con lo que pasó. Bueno, vamos a estrato. Quiere decir que empezamos acá, quiere decir que va por estrato, a acercarse al otro patógeno. Ese es un modo de ordenamiento del material. Hay otro modo, por eso se llama con estratos, después dice en forma concéntrica en torno al núcleo patógeno. Son acá estratos de resistencia. Quiere decir que mientras este estrato cada vez vamos acercando al núcleo patógeno, mayor resistencia va a haber. Entonces acá podemos decir, acá vamos hablando. Y en un momento determinado decimos, vamos a ver que yo no sé si tengo ganas de mí, porque yo no está haciendo bien esto. ¿Cómo está haciendo bien si estamos viendo todas estas cosas? Sí, pero yo no sé si ya empezamos más resistencia. Cada vez que nos estamos acercando, cuando vamos por buen camino, más resistencia. No, esto no es así. No es así, o sea que sí, estamos yendo bien, parece. Entonces,
estamos con mayor resistencia, entonces hay que estar alerta a la cantidad de resistencia que van a venir, porque van a aparecer sí o sí. Y después hay otro modo de acceder al material psíquico, que es más interesante, que es el contenido del pensamiento, son los hilos lógicos. Esto es dinámico, quiere decir que no tiene que ver con modos de estos como lineales, digamos, en ese punto. Sino, acá lo que va a hacer es que tiene que ver con una cosa lógica. Acá va con los hilos lógicos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo, o sea, es para entrar en alguna otra etapa. Quiere decir, con los hilos lógicos lo que vas a hacer es una intervención o una interpretación o algo donde vos vas a mostrar para pasar a otro estrato. Si yo digo, y bueno, porque yo me así conecto. Y mi novio, Pedro, no digo Jorge. ¿Cómo? ¿Vos dijiste Pedro? No, Jorge. No, porque quise decir Jorge. Sí, vos dijiste Pedro. Entonces, ¿quién es Pedro? Pedro, no tiene nada que ver Pedro. ¿Pero vos conocés a Pedro? No, pero Pedro fue alguien que yo tuve, sí, pero alguien que yo conocí hace como 5 años. Pero decime quién es Pedro. Y Pedro, mirá, no sé, porque no sé, se fue al final, que esto, sí, yo salí un poquito. Y lo que pasa y se lo va a llorar de Pedro. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir con eso? Sí, porque yo la verdad que él lo quise, ¿qué se pongámosle? Entonces, entramos en otra vía. Entonces, después viene la vía acá y entonces dice, y bueno, porque yo estaba hablando, y viste que después vi el tema de la cómoda de mi madre, la cómoda de tu madre. ¿Tu mamá es muy cómoda? Bueno, quiere decir eso, dice la cómoda de mi madre. Bueno, pero podríamos decir que, no, bueno, no sé, bueno, algunas veces sí, mi papá eso es lo que le dice y empezamos otra vez, pum, entramos en otro punto. ¿Se dan cuenta? Con ciertos puntos entramos en otro tipo de pensamiento y vamos entrando hacia el núcleo patógeno. De eso nos dedicamos, ese sería el arte del psicoanálisis, ahí está lo más interesante. Bueno, vamos, a ver, ya estamos terminando, estamos, pocas preguntas, mejor, así estamos, ya vamos al otro, explicar la triple certificación, eso es la triple certificación. La triple certificación son una certificación de la cronológica, otra de la forma consciente explicando y el otro de la otra. Son las triple certificación, eso es, y con un núcleo patógeno. Triple certificación y el núcleo patógeno. Bien, es el material psíquico, como está constituido, y cómo uno va llegando en análisis al núcleo patógeno. Bueno, la tarea terapéutica dice, entonces la tarea terapéutica va al estrechamiento de la conciencia, quiere decir que lo que se va a abrir es la conciencia. Es un poco hacer consciente lo inconsciente. Es un rompecabezas, porque hay que armar todo esto, ustedes van viendo cómo se va armando todas estas cosas. Entonces, como lo llamo como un rompecabezas. Va sobre las lagunas y las fallas. El psicoanálisis no va por lo que se dice, se va por todos los tropiezos, lo que te equivocaste, el Pedro que dije ahí, el otro que se equivocó, que llegó más tarde, que hizo tal cosa, todo eso, con eso, de eso trabajamos, todas esas cosas. Algunos me dicen, no venga más, vení, me encanta, vení para acá, vamos a hablar sobre esto. Por todas esas cosas, ¿por qué? Porque todo eso es lo más interesante que aparece. Eso es continuamente aparecen esas cosas, hay que estar muy despierto de esto y no creérsela, porque son todas cantidades de cosas que vamos a trabajar. Trabajamos, no es que uno viene y dice, está todo bien, sí, qué lindo que ir. Eso no pasa nada, no vamos a cambiar nada. Porque eso puede ser una de cacas. Pero después empezamos con todas estas cosas. Laguna, falla, cosa, el otro, de todo ahí. Y de eso, todas esas fallas, trabajamos con todas esas cosas, constantemente. Entonces, ¿qué son los motivos inconscientes? Lo que está debajo de eso trabajamos, con todas las cuestiones inconscientes. Los enlaces falsos, y todo lo que se enlaza falsamente, que ahora vamos a ver con el tema del enlace falso, un poco vamos a hablar de ese punto. Después, todos los gestos dicen muchas cosas, porque a veces decía, viste, que se lleva por el gesto del dolor, o cuando uno dice algo, dice, ¿pero por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué te reís? Ahí me acuerdo de un paciente que se reía, y bueno, y era por teléfono, porque yo por ahí atiendo también, bueno, ahora me habla por teléfono, por videollamada, pero yo ya antes de todo esto, trabajaba hace mucho tiempo con gente de afuera que se iba, y entonces, uno me estaba hablando por teléfono así, y ante una situación se ríe. Esboza una sonrisa. Le digo, ¿por qué te reís? No, me da risa. Te ríes de la situación. O sea que vos en realidad la estás, porque hablaba de una hijita, por ejemplo, la hija de 3 años que hacía barbaridad y esto, y se hiciera respondón y todo, pero tenía problemas. Y entonces se ríe. Pero bueno, es que vos te preocupa, pero a la vez te reís, ¿no? O sea, te gusta. Sí, me gusta un poco, la verdad.
O sea, es lo que vos no pudiste hacer cuando eras chiquito, porque se había trabajado, entonces sí, la verdad que sí. Quiere decir que en un gesto, en ese caso no la podía ver en la cara, pero digamos una sonrisa o lo que sea, está significando otra cosa. Es que yo me veo ahí, me meto ahí, porque eso tiene que ver con otra cosa. Y en imágenes, porque Freud también ahí habla en lo que se ve en el recuerdo, son imágenes. Porque uno piensa en imágenes, pueden ser sueños, son todas imágenes. Llamo del sueño. Las imágenes implica que uno piensa de esa manera. Pensás en imágenes. Entonces, porque la imagen es una escena, una representación de algo. Interesantísimo la imagen. La imagen vale más que 1000 palabras, se dice. Entonces la imagen la podemos, una imagen de algo, y de ahí la empezamos como a ver y empieza a desgranarse un montón de palabras, ¿no? Y de pensamientos, recuerdos, y etc. La imagen dice mucho. Ya alguna vez vamos a hablar sobre la imagen. Bueno, los obstáculos de la cura. Acá habla, ¿qué pasa el obstáculo? Dice enajenación personal. Dice, acá habla, esto es una cuestión de ya esbozo de lo que va a ser la transferencia y la contratransferencia. Después lo va a desarrollar más, pero ya acá ya está empezando a hablar algo. Ya viendo, dice que una enajenación personal es que escuchó cosas desfavorables sobre el médico. Quiere decir que una de las cosas es que no se puede tratar a alguien si el paciente no tiene confianza en alguien. Pero una de las cosas es cuando oyó algo hablar mal en ese entonces, como decir, bueno, si uno habla, si esto no se dice de qué pasó de favorable con respecto a qué, y va a haber mucha resistencia, más de la que ya está antes. O sea, es difícil, es un obstáculo de acuerdo. Otro, el temor a perder la autonomía, dependencia, eso habíamos hablado una vez ahí, que tiene que ver con aquello que dice, no, para mí yo no quiero depender. Yo tengo miedo de final, uno se hace dependiente en esto. Yo había dicho otra vez, porque en realidad este temor a perder la autonomía, dependencia, no tiene que ver con el análisis, tiene que ver con uno mismo. Ese es un síntoma de uno mismo. Que eso hay que tratar, hay que explicarlo. Dice, porque si no uno cree y tiene mucho miedo de hacer, porque va a caer, y yo le voy a decir, sí, va a caer así. ¿Y cuál es el problema? Eso no quiere decir que eso es justamente para después ser independiente. Es justamente al revés, si no, no va a ser nunca dependiente. O sea, independiente, va a ser dependiente de la vida. Transferencia sobre el médico por falso enlace. Y este es lo típicamente de la transferencia. Es que un falso enlace quiere decir que una representante se pone al médico, al psicoanalista, le pone algo que correspondía a una representación, por ejemplo, es con la madre. Entonces, tenía algo con la madre, pero sobre el médico, o la médica, o lo que le va a poner algo, le va a atribuir, en este caso, a quien está en ese lugar, le va a transferir lo que en realidad sintió en otro momento. Hace un falso enlace. Un falso enlace dice, ¿y yo qué tengo que ver en esto? Es como decir, yo estoy enamorado. ¿Enamorado de qué si no me conoces? Y bueno, y esto, y cuando uno va viendo, dice, porque en realidad, para no recordar que estaba enamorado de la madre, estaba enamorado del padre, entonces enamorado. O puede ser bronca, o de tantas cosas. O en realidad, yo siento que usted no se preocupa por mí. Pero si lo único que estamos haciendo es preocupar, estamos todo el tiempo con esto. No. ¿Y no será un poco que vos sentiste esto de tu papá, que en realidad no se preocupaba por vos, porque mira, vos me contaste esto, que nunca estuvo en otra cosa, y me estás diciendo a mí cuando yo estoy todo el tiempo esto? Bueno, entonces yo pensé, y la verdad es que sí, porque está poniendo, transfiriendo constantemente sobre la persona, del médico, dice el médico en ese momento porque se le habla al médico, que en realidad de quien está en el lugar de como psicoanalista, está poniendo otras cosas. Entonces ahí habla ya de la transferencia, está transfiriendo. Pues ya en los primeros puntos de transferencia que ya vamos a ver mejor después de transferencia. Y la contratransferencia es de lo que le pasa al médico, lo que le pasa al analista, lo que le pasa, porque también dice ahí, y no se puede, yo no puedo tratar, decía Freud, a alguien que yo no tenga cierta estima, y yo de alguna manera no lo valore en algo. Si yo no tengo eso, yo no puedo tratarlo. Quiere decir que hay cosas que tienen que ver con lo que le suscita en la contratransferencia. Ahí decía ya Freud lo que no le interesaba. Dice, alguien que tenga problemas en comprender, de debilidad, debilidad mental es una cuestión de Lacan, pero de problemas, sí, de comprensión que yo no puedo tratar. Bueno, eso es de él. Ahora hay muchos otros métodos y muchas otras cosas, pero en realidad tiene que ver con algo que tiene que ver con el deseo
del analista también, o sea, de qué, a quién va a tratar o no, o sea, que también eso van a ser obstáculos de locura. Todo esto entra, imagínense la cantidad de obstáculos, resistencia y todo esto. Miren todo lo que les dije hoy, algo sobre esto. Hay más resistencia. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta. Mucho, ¿no? Bueno. Como esto, bueno, ahí está. Bueno, entonces, bueno, nos vemos entonces, ya tienen el teórico. Bueno, entonces terminamos acá y bueno, seguimos con la próxima yo creo que ya de sueños tenemos, creo que sí. Bueno, entonces ya seguimos con la otra. Bueno, gracias y seguimos. Gracias a todos, gracias a ustedes. Bueno, espero que haya servido. Lo del PowerPoint está bueno, que me dicen ahí, gracias a todos, gracias para devolver ahí. ¿Está bueno el PowerPoint? ¿Le parece bien o seguimos como a usted le parezca? Gracias. ¿Qué leemos la próxima? Sí, ¿le parece PowerPoint? ¿Le parece bien? ¿PowerPoint lo subo al aula? Sí, lo subo al aula, sí. ¿Con el Power está bien? Excelente el Power. Bueno, porque es importante saber de ustedes. ¿No? Mucho mejor entonces con el Power. ¿Están de acuerdo todos? Sí, dale. Bien, yo lo subo al aula, la verdad. Bueno, entonces eso le gustó bien. Y la próxima, fíjense ahí, pero creo que sí, yo ya vi tantas veces esto, pero creo que sigue sueño. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda una semana más, hoy tenemos 4, ¿qué estamos? 5, 6, la otra es 13, la 20, y después la otra tenemos la del práctico. Bueno, buenísimo, el Power está bueno entonces, bien. Bueno, seguimos así, entonces la hago así. Una duda me quedó, ¿qué diferencia hay entre defensa y resistencia? La defensa es cuando se produce, la resistencia es para que no vuelva a lo patógeno. Uno se produce la cuestión patógena, el otro justamente lo que intenta es resistirse a. Bueno, próxima, ¿quién retoma algunas cosas prácticas? Bueno, vamos a ver todo, vamos a vuelta sobre todo. Pero la próxima por retomar un poco, no entendimos bien lo de la estratificación. Bueno, lo vemos, no hay problema. ¿Cómo se ve el otro práctico? O sea que ya empezamos la unidad 4. ¿Es la unidad 4? Sí, y la unidad 3 ya me pongo en duda si está la unidad 4. Ya les vamos a responder ahí bien por el play. Déjenme que lo estuvimos un poco en Paco y ya le responden. Ya se lo digo eso, a ver cómo hacemos. Claro, es lo de los sueños, unidad 4. Por eso es que no sé si lo vamos a meter antes, no sé en qué vamos, no sé si vamos rápido, voy a ver en qué otra cosa. Si vemos algo más o repaso, así vemos antes el práctico. Déjenmelo que lo estudiemos un poquito y le mandamos. Ya lo estudié bien ahí. Es lo que es más conveniente. Quiero ver cómo siguen los prácticos, a ver si llegamos. Pero bueno, estamos entonces. Vayan nomás al teórico y nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau a todos. Chau.